Bueno, ahí estamos. ¿Cómo estás, Marcos? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, perfecto, muy cómodo. Gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir. Muy cómodo, bueno, esos méritos del estudio, ¿no? Está muy bueno. Y de ustedes también. Bueno, vos, Mm, porque siempre tenemos dos, me parece, y sí. hoy tenemos uno, pero tuyo también. Igual ya tenés cancha, ¿no? En esto de hacer podcast. Podcast sí, videos quizás no tanto, en vivo más o menos. ¿Te da, Así que vamos a ver cómo sale. te da cosa tipo verte ahí, ponele? Y un poco sí, no te voy a mentir. Ok. De hecho, me preguntaron si quería usar auriculares para escucharme a mí mismo y creo que prefiero no hacerlo. Primero te quiero preguntar por qué escuchamos la canción que escuchamos, si no me voy a olvidar. No, bueno, recién escuchamos Hablando a tu corazón de Charly García. No porque yo sea fanático del rock nacional, porque la verdad es que no lo soy, sino porque es una canción que quedó muy revalorizada para mí después del Mundial, Ujú. porque fue la canción que usó Quilmes en su típica publicidad premundial, que en este caso era para encontrar coincidencias entre el 86 y el 2022, que era todo ridículo. Todo esto era como un enorme elijo creer, y al final terminó pasando. Ujú. Y bueno, desde entonces asocio la canción al Mundial, a la alegría que tuvimos todos cuando ganamos el Mundial. Y bueno, por eso la escuchamos. Te voy a hacer una pregunta, es medio clip de Fraquito Rinaldi con Rebor, pero ¿a vos te gusta el fútbol? Pues sabés que no, de hecho, o sea, me gusta el fútbol, pero no me voy a volver loco por el resultado de un partido. Lo que me gusta es ver a todo el mundo contento. O sea, a mí me encantó la experiencia de ver a la gente feliz porque ganaba Argentina. Y en general, yo por ejemplo soy de Boca. Ujú. Soy de Boca porque mi familia es de Boca. No iría contra ese deseo y me pone muy feliz que gane Boca porque yo sé que mi familia va a estar muy feliz. Ujú. Entonces, a mí me pone más feliz que la gente sea feliz con el fútbol que lo que a mí me pone feliz en sí mismo el fútbol. ¿El Mundial te agarró estando acá en Argentina? Sí, Ok. sí, lo vi acá, lo vi en mi casa. Hacía 4 meses que me había mudado. Así que también fue muy especial para mí porque me mudé a un departamento que me gusta, después de varios años de estar de acá para allá o en un departamento de estudiante o afuera compartiendo con un roommate o donde fuera. Y como estuve en mi casa y lo vi en mi casa, además me hizo valorar mi propia casa. Así que sí, lo vi acá. ¿Qué edad tenés, Marcos? Yo tengo 28. 28. Ok. ¿Vos? Yo tengo 27. 27. ¿Qué te iba a decir? Me dijiste que sos de Mar del Plata antes de arrancar. Soy de Mar del Plata, sí, así es. Nacido y criado, born and raised. Y me vine a estudiar acá a los 18. Ujú, Yo quería estudiar ciencia política. No había ciencia política en Mar del Plata. ujú. Había habido una carrera privada en su momento que habían cerrado por falta de alumnos. Me acuerdo porque averiguamos con mi papá porque estaba desesperado porque yo me quedara en Mar del Plata. Ujú. Entonces me decía, bueno, yo te pago la carrera privada, que es una cosa rara porque mi papá fue a la universidad pública. Yo mismo fui a un colegio público en el secundario, Ujú. preuniversitario. Y la idea de pagar por la universidad fue siempre como que no iba, ¿viste? Entonces averiguamos a ver si Mar del Plata podía pagar para estudiar ciencia política. Eso no era así que decidí venirme a Buenos Aires. Tenía la idea fija de venir a la UBA y el vicedirector de mi colegio en ese momento me dijo, mira, si vas a hacer el esfuerzo, si tu familia va a hacer el esfuerzo de que vos vayas a Buenos Aires, con todo lo que eso implica, de mudarse, de vivir, de no trabajar para estudiar, quizás mejor vale la pena intentar conseguir una beca en una universidad privada. Y eso fue lo que hice. Me postulé a la Ditela, me iba a postular a la San Andrés también, pero ya había cerrado el plazo de inscripción para las becas. Me postulé a Ditela, me dieron una beca y entonces me vine a estudiar. Mira, Y desde entonces, bueno, terminé de estudiar acá, estuve un tiempo en Estados Unidos, un tiempo en Alemania, un tiempo de vuelta a Mar del Plata, otro tiempo también acá en Buenos Aires y volví hace 8 o 9 meses a Buenos Aires. a Estados Unidos y Alemania te fuiste para seguir estudiando. Sí, en parte sí. Fui a estudiar a Alemania, fui a estudiar alemán, porque empecé a aprender en su momento un verano que estaba aburrido, no tenía nada mejor que hacer. Parece bien. Bueno, Estaba eso. con un amigo, estábamos caminando por la playa, me acuerdo del momento patente, aparte, estábamos caminando por la playa, medio embolados, teníamos, no sé, 14, 15, y yo había encontrado un curso online para hacer de alemán. Ujú. Dije, che, Balta, ¿por qué no nos ponemos a estudiar alemán? Y se recopó y nos pusimos a estudiar, nos bajábamos los libros de internet, escuchábamos los podcasts que venían asociados a los libros, hacíamos los ejercicios, veíamos películas, series, qué sé yo. Y bueno, nada, en algún momento vi la oportunidad de tener una beca para estudiar alemán en Alemania Ujú. y bueno, la conseguí. Entonces me fui a Berlín.
Y en otro momento, 4 años después, me fui a trabajar al Parlamento alemán, con un programa también que era de ellos, del Parlamento. Vivía en el mismo lugar, de hecho, que 4 años atrás. Así que a Alemania me fui a estudiar y a trabajar, y después a Estados Unidos me fui siempre a estudiar. Nunca tuve una visa de turismo, por ejemplo, Okay. que a veces veo que es común, ¿no? Uy, se vence la visa, tengo que ir a renovarla. Yo nunca tuve visa de turismo, tuve 3 visas de estudiante. Me fui de intercambio de grado a Washington, a la George Washington University en 2015. Después me volví de intercambio en 2018 a la Universidad de Tennessee, en el sur, y después... O sea, en hiciste, 2000 perdón, 2 intercambios estando en la misma carrera de grado, sí, Mirá, sí, sí. muy bueno. No, bueno, porque el segundo era un intercambio de Fulbright y el Ministerio de Educación argentino. Que mucha gente a veces dice, pero vos, si sos liberal y sos anti-Estado, ¿cómo vas a agarrar una beca del Estado? Y yo lo que digo es, Sí. la gente responde a incentivos, y si vos no aprovechás una oportunidad que ya está ahí, la va a aprovechar alguien más. Entonces, hay que aprovechar todo lo que se pueda. Eso no implica que lo que uno predique esté mal o sea contradictorio. O sea, si la oportunidad está ahí, hay que aprovecharla. Entonces, bueno, vi la beta, me metí ahí. Y después en 2019-2020 también me fui con una beca a Chicago. Ahí hice mi maestría y después me quedé trabajando unos meses hasta que volví. Así que sí, una mezcla de estudio y trabajo. ¿La maestría que fue ciencia política también? Una maestría en ciencias sociales, Okay. que era un programa bastante nuevo, que no nuevo, sino novedoso en realidad, porque la tendencia en la academia siempre es hacia la hiperespecialización, que a mí no me gusta, de hecho, y es una de las razones por las cuales no me gusta la idea de hacer un doctorado, por ejemplo, que yo siento que la gente va y se doctora y se vuelve especialista en, no sé, La lo pata que de la mosca. pasó, claro, imagínate un doctorado en historia basado en lo que pasó en 3 cuadras de Mar del Plata entre 1895 y 1896 en relación a la salud. No, y yo la verdad que no quiero hacer eso. Y a mí me parece que en ciencia política, en economía, en historia también pasa mucho eso. Y no me interesa, no tengo ganas de meterme en un tema por 5 años y volverme experto en cosas que no le importan a nadie, por otro lado. Porque la verdad es que la academia tiene una cosa que es tremenda, que es que uno vive de publicar artículos que no se leen, libros que no se leen. Digo, si uno publica un libro tiene suerte, porque eso significa que a alguien le interesó. Pero por lo general los artículos que salen en revistas especializadas no le interesan a nadie. Entonces yo quería estudiar una maestría que no fuera más, sino menos específica que mi carrera de grado. Y fui a este programa que estaba bueno porque permitía elegir cursos de muchas áreas distintas en la universidad. Tenía solamente una materia obligatoria y el resto eran todas opcionales. Es como que uno podía armar la maestría que uno quisiera en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chicago. Entonces, bueno, me gustó, me cerró. Pensaba hacer un doctorado en un momento, de hecho me postulé a doctorados, me aceptaron en uno, pero terminé diciendo no, mejor voy a hacer la maestría. ¿Un doctorado que hubiera sido ahí mismo en la Universidad de Chicago? No, un doctorado que hubiera sido en Arizona, Okay. en la Universidad Estatal de Arizona, en filosofía, porque también estaba como con esa duda de si me dedicaba a la filosofía política o me dedicaba a la ciencia política, que cada una tiene lo suyo. La ciencia política se dedica más a estudiar lo que es, lo que hay, lo que existe en relación a la política, y la filosofía política se encarga de lo que debe ser, lo que debería pasar. Y bueno, yo en algún momento tuve una tensión interna de no saber si quería estudiar lo que pasa o lo que debería pasar. Entonces también me terminé postulando a un doctorado en filosofía, que al final no hice. Pero bueno, después de eso, después de esos estudios, seguí un poco con esta tensión de si tengo que analizar la realidad o tendría que decir cosas para que cambie. Y bueno, es una tensión que creo que es irresoluble, pero ahí está. Después de eso ya te volviste para Argentina. Sí, sí. De Chicago me vine para acá, después me fui a Alemania al Parlamento y ahí sí volví. Bueno, después me volví a ir a Estados Unidos, en realidad me olvidé. El año pasado estuve en un instituto, en el American Institute for Economic Research en Massachusetts, para todos los memes, del argentino que se va a Massachusetts y vuelve hecho un pelotudo. A propósito, casi te diría. Y bueno, nada.
Estuve 3 meses ahí en el verano de Estados Unidos y volví y ahora sí estoy acá. ¿Qué te llevas, por ejemplo, de haber estado en la academia estadounidense? ¿Es muy distinto a lo que es estar en la academia acá? En ciertos sentidos sí, en otros no. O sea, en Estados Unidos una persona que trabaja en la academia va a vivir mejor que una persona que trabaja en la academia en Argentina. Ujú. Es mejor paga, en general porque en el país todas las ocupaciones son mejor pagas que lo que está en Argentina. El poder adquisitivo es más alto. Aún así, si uno está ahí y se dedica a la academia en lugar de hacer otras cosas, la academia puede ser vista como un trabajo que no paga demasiado. Pero de todas formas vos vivís cómodo Ujú. y nadie te molesta demasiado. El sistema de subsidios, de becas, es un poco más enrevesado por ahí porque acá en Argentina todo depende mucho del CONICET. El CONICET tiene una centralidad enorme que por ahí es comparable a lo que sucede en países como Francia, pero en Estados Unidos hay como toda una amalgama de posibilidades también estatales para conseguir subsidios, pero bueno, hay toda una cultura también más de la donación, de la fundación, de los institutos privados que financian investigaciones, y en eso hay una diferencia bastante grande con Argentina. Uno se puede dedicar a la academia de forma completamente privada, y en Argentina eso es muy difícil. Hay muy contados casos en los que eso pasa, pero es muy difícil. ¿Acá en Argentina tenés algún vínculo con la academia o estás completamente desligado? No, en este momento no. Porque la verdad es que la academia hoy para mí representa, siento que un costo más que un beneficio, porque el esfuerzo que hay que poner es enorme para poder publicar un buen artículo, para poder hacer una buena investigación, y el resultado es muy magro en términos monetarios, pero también en términos de reconocimiento. Sí, es muy poco lo que uno logra en la academia hablándole a un círculo tan reducido de gente. Yo antes de irme a Estados Unidos a estudiar la maestría, fui ayudante de cátedra en la Universidad de Itela, en Estadística para Ciencias Sociales, en Introducción a la Ciencia Política, después también en Mar del Plata, en una universidad privada. Acá mismo, bueno, fui ayudante de investigación en la Universidad de Buenos Aires, y después allá mismo también, en la Universidad de Chicago, fui ayudante de cátedra en un par de materias, fui asistente de investigación en Tennessee, pero hoy la verdad es que todo lo que hago lo hago o por mí mismo o a través de la Fundación Libertad, donde trabajo, pero no con una universidad. Ok. No sé, creo que ya has hecho esta pregunta en otros momentos, pero si te tuvieras que definir, o sea, yo te veo como no sé cómo te definiría, pero como hay un elemento importante de querer comunicar, ¿no? De llegarle a la mayor cantidad de gente posible, quizás. ¿Lo consideras así? Sí, yo diría que sí. A mí me gustaría, al final de mi vida, me gustaría haber pensado una idea. Me gustaría haber sido original en una sola cosa. Y es desesperante porque yo no sé realmente la cantidad de pensamientos originales que puedo llegar a tener yo o que puede llegar a tener el resto de la gente, porque siento que todo ya fue inventado. Que es muy difícil. O sea, está esa típica frase, creo que es de Newton, que decía, bueno, que construimos sobre los hombros de gigantes, ¿no? Y es así. Lo que yo no sé es cuánto realmente construimos. Entonces, mientras se me ocurra alguna idea, quiero dar a conocer las que creo que son buenas para el país y para la gente en general. Sí. Una vez Iván Carrino me dijo, pero vos entonces sos lo que Hayek denominaba un intelectual de segunda mano. Que un poco sí y un poco no. O sea, me lo dijo con poco... No me lo dijo con poco tacto, pero es una frase que no tiene mucho tacto. Si vos me decís ser un intelectual de segunda mano, suena horrible. Suena como un tipo que no tiene nada para decir y que simplemente agarra lo que dicen otros y bueno, y lo larga ahí. Pero tiene sentido en si vos te pones a pensar que es difícil pensar algo original, realmente. Yo lo reconozco. No creo tener quizás tenga la capacidad de tener pensamientos originales, pero si uno realmente se pone a escarbar en lo que dice, hace, escribe, a ver si alguien lo dijo antes, y seguramente va a ser así.
También hay una creatividad en el saber cómo ser un intelectual de segunda mano, ¿no? Bueno, sí, eso es verdad. Y eso pasa, de eso te das cuenta cuando alguien te dice, che, pero vos tenés un montón de seguidores, o, che, ¿por qué no haces esto? O, no sé, ¿cómo llegaste a escribir acá o a decir esto? Y bueno, sí, claro, podría pasarle a cualquiera, pero bueno, no pasa con cualquier persona. Entonces, evidentemente, alguna ventaja comparativa hay ahí, Ujú. que es lo que me parece bien explotar. Que en mi caso, creo que fue Twitter, la verdad. Porque antes de Twitter, eh, no, digo, yo creo que era la misma persona, Ujú. pero no estaba conectado con un número de personas con el que sí estoy conectado hoy. Ujú. Y el tema de Twitter, ¿en qué momento empezaste a usar? ¿Cómo empezaste a crecer? ¿O algún...? Sí, no, en realidad yo usaba Twitter cuando empezó, tipo 2008, 2009, tenía una cuenta, pero la usaba así para tuitear entre amigos, con mis amigos, con la gente del colegio. Yo en ese momento tenía 13, 14, y en algún momento la borré, no sé si en 2012, 2013, que la dejé de usar, y volví a abrirla en 2017, porque ese fue un año que no fue bueno para mí. Me había recibido y había tenido mi primer trabajo, y había sido un fracaso total. Renuncié después de 45 días, imagínate, lo odié. ¿No te gustaba el trabajo? No. Ujú. Y bueno, después de eso quedé como... Pero además le había puesto mucha expectativa. Al trabajo. Mucha expectativa, era un trabajo que prometía ser muy bueno, muy prestigioso, y la verdad que cuando se derrumbó era como que, bueno, yo recién empezaba mi vida profesional y ya tenía este problema del que no sabía bien cómo salir y no tenía mucho para hacer. Realmente renuncié y quedé ahí en la lona. Ya había terminado de estudiar y bueno, estaba en Buenos Aires, me acuerdo que me fui para Mar del Plata. Eh, Ahí también tuve como una breve incursión en la Universidad de Mar del Plata, porque ahí sí había abierto la carrera de Ciencia Política para ese momento. Te estaban esperando a vos a que te recibas para Y, sí, ponele. Porque no creo que fuera muy bien recibido hoy, por ejemplo. Mm. Pero... Y bueno, nada. En ese momento, que no tenía tanto para hacer, siempre un amigo me decía, vos tendrías que tener Twitter, aunque sea para leer. Ujú. Y abrí, sí, la cuenta. Y yo no sé bien cómo es que terminé siguiendo a gente que hoy siento que la conozco hace tanto tiempo y que quizás nunca la vi en la vida real. Pero bueno, pasa. Pasa. El algoritmo, no sé, aleatoriamente, empezás a seguir gente que te conecta con otra gente, que te da no sé, una ayuda si te da un retweet o un like o algo así, y es como una bola de nieve. Que la verdad, igual yo te digo la verdad, me parece que la explosión de Twitter, en mi caso, fue cuando me fui a Chicago a estudiar, porque eso fue más o menos en 2019, que yo me acuerdo que la gente estaba, sobre todo después de las PASO, después del 11 de agosto, la gente estaba desesperada. La gente, digo, una porción de la gente, mi Sí. porción de la gente, Sí. digamos, Ujú. estaba desesperada porque sabíamos que se venía un cataclismo. Lo sabía la bolsa también, digo, cayó el 50% en un día. Esto no era una sorpresa para nadie. Lo que pasa hoy en Argentina no era una sorpresa para nadie. Entonces, la gente estaba desesperada y yo creo que hay como una cosa que se afianzó en los últimos años de ser feliz por ver a la gente feliz afuera. Mm. Ver gente que emigra y que tiene éxito. Yo en realidad no estaba emigrando, yo me estaba yendo a estudiar nada más, por un año. Ujú. Y nunca pensé, o muy brevemente pensé en quedarme, o en quedarme afuera. Yo me iba a estudiar. Pero bueno, nada. Me parece que una vez que empecé a llegar, que llegué ahí y empecé a publicar fotos y contar mi experiencia y lo que pasaba y las anécdotas, qué sé yo, ahí se fue haciendo como una bola de nieve. Después, explotada en la pandemia por el podcast, y ahí sí, también hubo como una retroalimentación muy buena. Porque bueno, claro, ya en ese momento había como una base de seguidores y yo tenía la idea de hacer un podcast, no sé bien por qué. Recién se ponían de moda en ese momento y la oportunidad de oro fue la pandemia. Que todo el mundo de repente estaba recontra al pedo en su casa, nadie tenía nada para hacer, o todo el mundo tenía cosas para hacer, pero se hacían mucho más rápido porque nadie viajaba a ningún lado. No sé bien cuál era el tema. La cuestión es que yo dije, bueno,
esta es la oportunidad, me voy a comprar un micrófono y como me compro el micrófono voy a tener que hacer el podcast, porque no voy a comprar el micrófono para no hacerlo, no voy a tirar la plata en esto. Así de primario fue el razonamiento. Y dije, bueno, voy a hacer entrevistas, porque siempre me dio un poco de cosa hablar como si tuviera algo demasiado interesante para decir, pero digo, bueno, pero hay mucha gente que debe tener algo interesante para decir. Entonces, contacté a un amigo que era amigo de Spert en ese momento y dije, bueno, mi primera entrevista tiene que ser lo más alta posible en términos de imagen, como para que la gente se enganche. Y nada, tratamos de generar un poco de expectativa, le pusimos un nombre que pegaba bien, y bueno, nada, la verdad que nunca esperé que fuera a tener el éxito que tuvo, y a partir de ahí me gustó hacer podcast. Recién este año no estoy haciendo, porque no tengo tiempo por ahora, pero quizás algo haga, nunca se sabe. Y bueno, nada, todo eso fue alimentando Twitter también. Y ¿Cómo se llamaba ese podcast para la gente que no lo sabe? Sí, el podcast se llama Téngase Presente, que es una frase que usan los abogados en sus escritos muchas veces y que a mí en particular me gustaba porque yo se la leía a Maslatón en su momento. Estamos hablando de antes de 2020. Yo, de hecho, es gracioso porque el nombre del podcast surgió de una pregunta que yo le hice a la gente. Dije, ¿cómo se debería llamar el podcast? Ah, mira. Y un amigo, Juan Ríos, que también es amigo de Maslatón, dijo, se tiene que llamar Téngase Presente. Y yo cuando lo vi dije, no, es espectacular, es buenísimo el nombre. Y eso fue todo, eso está todo público. O sea, si alguien se pone a buscar en Twitter los tweets de Juan Ríos o los míos de cómo se tiene que llamar un podcast, Téngase Presente, qué sé yo, lo van a encontrar. Está ahí, es todo público. De hecho, Maslatón fue el segundo invitado. Así que, nada. Y después hice otro que se llamó 4 siglos de liberalismo, donde con el apoyo de la Fundación Libertad y la Fundación Naumann hicimos 25 episodios sobre distintos pensadores liberales y su obra, su vida y su obra, sobre todo su obra, que fue una cosa muy linda de hacer porque ese podcast yo siento que agregaba un valor que no agregaba Téngase Presente. Téngase Presente era un entretenimiento para liberales, digámoslo así, más o menos. O amigos de liberales, porque no todos los invitados eran necesariamente autodefinidos como liberales. Pero 4 siglos de liberalismo es un podcast educativo, en cierto sentido. Que incluso yo me enteré en su momento de que lo recomendaban en algunas cátedras, en algunas universidades, profesores. Y para mí fue un honor, porque bueno, sentí que realmente estaba haciendo algo que iba a ayudar a alguien a conocer más sobre una parte de la biblioteca que quizás no es tan, no sé si conocida, pero que es muy vituperiada hoy, ¿no? Así que eso fue un orgullo, porque además cuando yo veo cada tanto, entro a ver las estadísticas, está bien, no los actualizo más, entonces nadie debería estar escuchándolo, y sin embargo 4 siglos de liberalismo sigue teniendo escuchas sin que yo haga nada al respecto, no lo promociono, nada, ni siquiera creo que lo promocionan las fundaciones, pero está ahí, y evidentemente hay una, no sé, una corriente subrepticia de gente que lo escucha y bueno, es buenísimo. Que son temas que por ahí son muy, muy atemporales, ¿viste? No es que estás hablando Tal de la cual. coyuntura, entonces Tal de cual. pronto... Sí. Y que también, creo yo, tienen como un déficit de oferta en algún punto, ¿no? Porque por ahí no se los trata tanto. Sí, las dos cosas. Porque la verdad es que si vos vas a ver las entrevistas que yo hice en 2020 en Téngase Presente, en muchos casos vas a escuchar a gente hablar de la cuarentena, de lo que estaba pasando. Yo le preguntaba a Maslatón qué hacían los restaurantes. Cuando iba a comer a Tabac y estaba ahí todo tapiado y le daban de comer a él. Pero había algunas entrevistas que eran un poco más atemporales, con, qué sé yo. Hubo una que hice con Roberto Cortés Conde, quizás el historiador económico más importante del país, donde hablamos sobre la Argentina en el siglo XX y siglo XXI en general. Y quizás si vos escuchás hoy la entrevista es igual de actual que hace 3 años. Pero la mayor parte de las entrevistas la verdad es que no, que caducan. Y en el caso de 4 siglos de liberalismo sí, los temas son atemporales. Si yo te hablo de John Locke hoy y te hablaba hace 3 años,
Entonces sí, exactamente lo mismo seguramente. Ujú. No tanto yo, sino los profesores, que en realidad eran los que tenían el protagonismo. Yo entrevistaba a profesores y eso lo hacía mucho más complejo también, porque ahí había que hacer una narrativa. Decidir, bueno, tengo estas 3 entrevistas sobre este tipo, a todos les hago las mismas preguntas, a ver cuál es la mejor, y después voy intercalando los pedazos y tengo que ir creando lo que voy a decir. Bueno, John Locke fue tal, hizo esto. Hablemos de esto con el profesor y así. Sí. Y ahí hasta el final. Y la gente que quiere escuchar hoy esos podcasts, ¿dónde los encuentra? Esos podcasts se encuentran en cualquier lado. Se encuentran en Spotify, se encuentran en Apple Podcasts, en Google Podcasts, ni me acuerdo, en Anchor. Si ustedes van a Anchor.fm, ahí hay links como a otras 10 plataformas donde está subido. Pero si lo buscan en Spotify, cualquiera de los dos van a estar ahí. Perfecto. ¿Qué te iba a decir? ¿Y tu vinculación con el liberalismo surge a partir de que empezaste a estudiar ciencias políticas o ya la traías desde el colegio, desde antes? No, es una... Está buena la pregunta, porque en realidad yo me considero liberal desde que tengo más o menos 15 años. Cuando empecé a ir a las reuniones en Mar del Plata de lo que fue el Partido Liberal Libertario, Mira. que era una organización que solamente se presentó a elecciones en 2013 y en la ciudad de Buenos Aires, porque fue el único lugar donde tuvo algún tipo de personería. Había literalmente una mesa de café en Mar del Plata de gente que trataba de hacer algo como para que el partido también existiera en Mar del Plata. Ok. Estamos hablando de 2010. Ujú. Y Perdón, el partido tiene epicentro en la ciudad de Buenos Aires y como que trata a su vez de... ya no existe más. Ya lo sé, Sí, pero sí. cuando surge... Sí, Trata- claro. Trata como de sacar tentáculos a otra... Sí, exactamente. Ok. El centro era en Buenos Aires, yo después participé en Buenos Aires, pero el centro irradiaba también a otros lugares. Y Mar del Plata era uno de ellos, pero ya te digo, lo que había era literalmente una mesa de café. Y yo llegué porque en esa época se usaba mucho Facebook. Yo es como que siempre fui interesado por la política. Cuando tenía 9 años, 8 o 9 años, hasta te podía decir que era chavista. De hecho, cuando yo tenía 10 años, fue la Cumbre de las Américas, en Sí. Mar del Plata, El famoso... que tenía la contracumbre. ¿El Alca al carajo es esa? El Alca al carajo. Ahí estaba Chávez, ahí estaba Maradona, ahí estaba Lula, no sé, estaban todos ahí en mi ciudad y para mí era un orgullo. Está bien, tenía 10 años, imagínate, cualquier cosa podía pensar. Pero politizado evidentemente estaba desde chico. Y cuando tenía, no sé, 13, 14, algo que siempre fui antikirchnerista. Ujú. Incluso cuando era zurdo también era antikirchnerista. ¿Eras chavista antikirchnerista? Claro, pero ya en 2007, por ejemplo, ya no era más chavista. Tenía 12 años, ya había dejado la izquierda, sabía que no me gustaba Kirchner, no quería que fuera electa Cristina Kirchner, me acuerdo patente. ¿Te acordás qué cositas te empezaron a hacer como un ruido de esto ya no me gusta? En realidad nunca me gustó el kirchnerismo. Me hacía mucho ruido en ese momento, porque yo no entendía nada de economía, toda la manipulación institucional y el desastre que era en términos de república, ¿no? O sea, que era todo la manipulación del INDEC, los ataques permanentes a los medios de comunicación, que le mandaran la FIP a los opositores, que eso sigue pasando hoy. Pasó ayer, de hecho, con Singenta y Aracre. Sí. Eso me hacía mucho ruido. No, quizás no tanto la parte... Bueno, en la parte económica, en realidad la inflación. El Que INDEC, ya estaba... ¿no? También. Sí, Todo sí, un o tema. sea, se manipulaba el INDEC porque volvía la inflación. Claro. Y eso era un problema y no tenía ningún sentido. Porque ni siquiera había déficit fiscal en ese momento. Y sin embargo volvía la inflación. Entonces eso fue lo que me empezó a hacer ruido al principio. Y ya cuando ya tenía 13, 14 años, de repente me había vuelto conservador. Fue mi única época de derecha, Ujú. que diría así como muy claramente, no sé, hasta tuve algún interés por el Islam y el Corán, cualquier cosa. O sea, es como una persona que estaba buscando sentido en lo que sea. Ujú. Y cuando tenía, ya te digo, 15, ahí me junté con la gente del Partido Liberal Libertario y con una persona que en realidad no la puedo nombrar
porque trabaja en el Poder Judicial en Mar del Plata, entonces es como que estaba y no estaba ahí, estaba Claro. Barrani, digamos. Sí, sí, sí. Me regaló su edición de La virtud del egoísmo, Mira. de Ayn Rand, una edición del año 82. Y me lo puse a leer y dije, che, qué loco esto. Que es un título que llama la atención aparte, porque uno dice, bueno, un egoísta es una mala persona. Sin embargo decía La virtud del egoísmo, que de hecho me acuerdo que una vez estaba con mi vieja en el auto y yo tenía el libro Qué apoyado en la pierna, lo vio y dice, ¿qué estás leyendo? Y yo lo di vuelta, lo tenía que esconder, ¿viste? Y a partir de ahí ya me empecé a interesar por autores liberales. Y ahí entré a Ayn Rand, que digamos, es un buen punto de entrada, pero hay que salir de ahí rápidamente porque bueno, tiene sus problemas también. Y ahí es que me empecé a interesar por Mises, por Hayek, por Rothbard entre los austríacos y también por toda la escuela monetarista, ¿no? Milton Friedman, Gary Becker, etc. Así que yo desde los 15, 16 me considero liberal y cuando quise estudiar ciencia política, que es medio raro por ahí, porque uno diría, bueno, si sos liberal, ¿por qué no estudias economía? Que es lo que generalmente hacen los liberales, hablar de economía, sobre todo en Argentina, porque ese es el gran problema que tenemos. Yo lo que pensaba era, primero que no tenía ganas de pasar por toda la parte matemática Sí. que tiene la economía, que no solamente me daba fiaca, sino que además, justamente como estaba muy influenciado por los austríacos, decía, esto no es necesario. Yo leía un paper de Kachanowski diciendo las falacias de la economía matemática y no quería someterme a eso. Ujú. Y sí pensaba que quería estudiar ciencia política para decir, bueno, los politólogos siempre están tratando de expandir el Estado, porque lamentablemente esto es así. O sea, la ciencia política no debería tener lineamientos normativos, pero los tiene. Los politólogos, por lo general, siempre están buscando la forma que sea de justificar al Estado. Esto es triste, pero es así. Yo quiero hacer exactamente lo contrario, pensaba. Yo quiero ir y estudiar ciencia política para tener la mayor cantidad de elementos posibles para retirar al Estado. Para que el Estado se deje de hinchar las pelotas, para que deje de molestar a la gente. Así que esa fue la idea con la que yo fui a estudiar ciencia política. A veces me arrepiento. Hoy me rodeo de demasiados economistas y siento que debería haber sido economista. De hecho, hay gente que a veces piensa que yo soy economista. Me ha pasado incluso de salir en programas y que pongan en el Zócalo Marcos Falcone, economista. Y yo tengo que aclarar, no soy economista. Ujú. Pero bueno, nada. Para resumir, soy liberal desde los 15, 16 más o menos. ¿Y no pensaste por ahí, no, ya nada que ver, pero meter algún máster en economía, algo así que sea cortito, por ahí si tenés esa inquietud, o ya es como... Puede ser, sí. Siento que, bueno, cuanto más tiempo pasa, más difícil es. Sí, obvio, eso sí. Porque adquirís otro tipo de responsabilidades y, qué sé yo. Sí, no es tarde, pero también implica un esfuerzo Sí. importante. O sea, yo ya hice una maestría y cuando la hice un poco con el objetivo de terminar ahí, de decir, bueno, cuando yo estudié, cuando entré a la universidad a hacer una carrera de grado, mucha gente decía, bueno, las carreras de grado ya está, como que no es suficiente tener una carrera de grado, hay que hacer un máster. Bueno, entonces ya está, ya fui, ya cumplí, ya hice el máster. Ujú. Tengo esta cuestión del doctorado para ir dando vueltas siempre, Sí. pero te digo la verdad, hacer un doctorado para mí implicaría irme afuera. Sí, A mí me gusta estar afuera, sí. pero estoy muy cómodo viviendo acá. Y eso también pesa, la verdad, Ujú. porque yo en total habré pasado 2 años y medio más o menos afuera, en distintas etapas, a veces 3 meses, a veces 6 meses, a veces un año, qué sé yo. Cada vez que estoy afuera, yo quiero volver. Sí. Me encanta estar afuera, me encanta disfrutar de las ventajas de estar afuera, me encanta poder viajar, me encanta poder comprar cosas más baratas que en Argentina, me encanta conocer lugares, me encanta conocer distintas sociedades, distintas idiosincrasias, pero yo siempre estoy pensando en qué es lo que estará pasando en Argentina y quiero volver. Y en ese sentido, por ejemplo, Twitter es como un indicador de eso. O sea, yo cuando estoy afuera paso mucho tiempo en Twitter porque quiero ver de qué habla la gente. Y para mí, que paso mucho tiempo en Twitter, por ejemplo, si abro el teléfono y la gente está hablando de algo, yo quiero salir a la calle y que la gente entienda de lo que estoy hablando. Lo que pasa cuando estás afuera es que estás terriblemente solo. Ujú. O sea, vos lees
sobre lo que pasa en Argentina, la gente comenta, qué sé yo, después salís a la calle y la realidad es completamente distinta. A veces para mejor, por lo general para mejor, pero vos no tenés interlocutores. Y yo la verdad es que cada vez que estoy afuera tengo ganas de volver. Y entonces para mí pensar hoy en irme 5 años afuera a hacer un doctorado es algo que me pesa bastante. Sí, podría ser una Argentina quizás, pero no sé si tengo ganas de pasar por esa experiencia tampoco, porque no son... bueno, la verdad es que solo tengo palabras de agradecimiento con mi universidad en particular, con la ITERA, pero en general el sistema universitario argentino no es, me parece, el más abierto o welcoming para una persona como yo. Bueno, me queda la tesis, pero terminé de cursar el año pasado el máster de economía en el SEMA. Por ahí tiene como un sesgo más copado para nosotros, como nuestro sesgo. Nada, en una de esas. Mi novia acaba de terminar la maestría en finanzas. Ah, en el mira, SEMA. mira. Bueno. Estudió economía en el SEMA también. Ah, bueno. Tiene sentido. Igual el otro día me dice, estaba mirando la reseña de un instituto que me gustaba a mí, y me dice, pero acá dice que están en contra de la Reserva Federal, de la existencia de la Reserva Federal. ¿A vos te gusta eso? Y le digo, Te puse espada contra la pared. escuchame una cosa, yo soy austríaco. Yo, si me hablas de economía, yo soy austríaco. Claro que sí. Ah, bueno, nos vamos a divorciar. Pues claro, la monetarista no puede esperar otra cosa. Sí. Qué cosa. ¿Qué te iba a decir? Bueno, le comento primero a la gente, Luchi no está porque tuvo un inconveniente con el auto, lo tuvo que llevar al mecánico, así que está este formato atípico, así 1 a 1. Te quería consultar, me quedo dando vueltas, por ahí me estoy metiendo más de lo que debería meterme, pero ese trabajo que te frustró tanto en esos 45 días, ¿qué característica tenía, boludo? ¿Qué es lo que no toleraste ahí? Mirá, no, yo trabajé como consultor muy brevemente en McKinsey, que es una consultora que si vos la buscás, la googleás o le preguntás a gente, es de lo más prestigioso que existe en términos de consultoría estratégica. O sea, las personas a las que vas a preguntarles qué tenés que hacer cuando tenés un problema de cualquier tipo, en cualquier tipo de organización. Okay. O sea, no sé, vos sos un teatro enorme y no tenés suficientes recaudación, podés ir y preguntarles, che, ¿cómo hago para subir la recaudación? Y se supone que, bueno, vos vas a recibir un plan que va a haber un equipo de consultores atrás que va a estudiar toda la situación desde diversos ángulos y que tiene representantes en todo el mundo y que va a tener un experto en teatro y que va a tener un experto en recaudación y que te va a dar las soluciones. Sí. Pero eso puede ser desde eso hasta, no sé, qué sé yo. Sos las Fuerzas Armadas de Burundi que se quieren modernizar. ¿Cómo hacemos? Bueno, McKinsey es una de esas empresas que puede atender todo tipo de necesidades. Como otras. Sus competidoras hacen lo mismo. Y McKinsey era la más... no sé, qué sé yo. Cuando yo me postulé a ese trabajo era lo más prestigioso que había ahí. Uh-huh. De hecho, fueron a mi universidad, se presentaron, buscaban gente... nos instaron a presentarnos. Para empezar el proceso de postulación había que rendir un examen primero de lógica / matemática / economía / negocios. Era un examen medio como sui generis, hecho por ellos, en inglés. Había que resolverlo, si te iba bien pasabas a las entrevistas. Bueno, yo pasé, tuve 5 entrevistas en total y terminé quedando. Y el proceso ya fue cansador, la verdad, porque imagínate, 5 entrevistas, un examen, pero claro, se suponía que el premio era enorme, porque yo entré a trabajar a la mejor empresa del mundo. Sí. O sea, porque así se presenta, como la mejor empresa del mundo. La gente que tiene, se presenta, ¿sabes qué? Como la empresa que tiene la gente más inteligente del mundo. Claro. Entonces ese prestigio para mí era espectacular. Sí. De hecho, yo me presenté y quedé, y hubo amigos míos que se presentaron y quedaron afuera. Uh-huh. Porque había una plaza para lo que yo me estaba postulando, que era un puesto específico para consultoría relacionada al gobierno, sí. Porque había estudiado ciencia política. Ahí estaba mi diferencial. Por lo general, este tipo de empresas trabaja con otras empresas, no con gobiernos. Pero bueno, en este momento había una apertura hacia el gobierno y se podía. Pero bueno, la verdad es que no me gustó por varios factores. Los que te puedo contar acá tienen que ver con
el nivel salarial que no era bueno, Ujú. pese a que tendría que haber sido lo mejor. Claro, pero era el prestigio, ¿no? Era bastante malo. Ujú. Yo me acuerdo cuando le contaba a mi papá lo que ganaba, me decía, "Pero eso te El alcanza para ferretero. ir en taxi y venir al trabajo". Que aparte, por otro lado, me tenía que dar hasta bastante tarde porque hay una cultura del trabajo, que eso es lo que a mí más me molestó al final del día. Sí, Una cultura de trabajo donde hay que quedarse sí o sí muchísimas horas sin realmente un objetivo detrás. sí, O sea, yo hubo un día que me fui a la 1 de la mañana a la oficina. Y ese día dije, ¿qué estoy haciendo acá? sí. Porque aparte, ¿qué era lo que yo había logrado por quedarme hasta la 1 de la mañana? Nada. Solamente había logrado ser una persona absolutamente miserable por ese día y el siguiente, porque no es que al siguiente me iba a ir a las 5 o 6 de la tarde a mi casa, me iba a ir a las 9 de la noche, porque es lo normal. O sea, mi jefe me decía, y me lo decía con total normalidad, que su objetivo era cenar con sus hijas 3 veces por semana. Eso es una cosa de locos en mi mundo, en mi cosmovisión. Sí. Y eso te diría que es casi independiente de si te consideras o no un vago. Yo creo que siempre quiero cenar en mi casa. Sí. ¿Me entendés? O sea, cuando una empresa tiene una política por la cual te paga el taxi si vos te quedás más allá de las 8 de la noche, es porque eso pasa. Sí. Y que eso pase, la verdad que a mí no me gusta. Entonces, iba más que nada por el tema de la cultura del trabajo. Porque yo decía, bueno, supongamos que estoy acá y me quedo. Y me quedo 10, 15 años y paso a ser un socio y cobro bien. Es como que voy a haber perdido 15 años de mi vida, la verdad. Porque yo escuchaba a la gente hablar de los tiempos preciosos que tenían con su familia y era una cosa desesperante. Pero además yo veía también a una chica que había entrado, por ejemplo, 4 años antes que yo y me decía, yo no tengo ahorros. Digo, bueno, ¿sabés qué? Me quedo tranquilísimo, la verdad. Porque estoy trabajando 15 horas, ¿para qué? Para no tener ahorros. Que aparte me parecía perfectamente creíble, porque yo veía lo que cobraba Sí. y no era gran cosa. Pese a que estamos hablando de 2017, ¿eh? Sí. Fue el año de mayor atraso cambiario de las últimas décadas, me parece. Los sueldos en dólares eran altísimos, pese a que en pesos eran bajos. Ahora, la gente que se queda laburando ahí sabiendo que tiene que laburar una barbaridad de horas y que en principio el ingreso no es alto, lo hace apostando a que en un futuro sí lo sea, lo hace porque... Ok, Sí, y en realidad ahí me olvidé de mencionar cuál era mi motivación más importante para estar ahí. Que ellos pagan, y eso se hace también en ese tipo de empresas, por formación de posgrado en el exterior. Yo recién había terminado la carrera de grado, tenía ganas de irme a hacer una maestría afuera, y me habían dicho, y yo sabía y lo veía, y era cierto, es cierto, que si vos estás ahí, trabajás en una empresa de ese tipo 2 o 3 años, te van a pagar un MBA afuera. Ujú. Y si no te interesan tanto los negocios, capaz que te pagan otra cosa, pero te lo van a pagar. Y eso para mí era un aliciente muy importante. Yo tenía ganas de irme afuera a estudiar. Entonces yo entré por eso. Pero bueno, después también me di cuenta de que había algunas oportunidades que no eran tan inalcanzables como podían parecer. Yo podía conseguir una beca sin necesidad de que la empresa me pagara a mí para ir a estudiar afuera. Ujú. Otra ventaja que tiene ese tipo de empresas hoy, por ejemplo, es que es bastante fácil, después de que vos pagás ese derecho de piso, irte. Y la verdad es que hoy, después podemos hablar, supongo, de la gente que se va, que es desesperante. Si yo pienso en la gente con la que yo trabajaba, de un equipo de 4 personas, creo que 3 viven en el exterior ahora. No se quedó nadie en Argentina. Entonces, bueno, esa es una ventaja también, claramente. Y bueno, nada, otras como que si vos trabajás en una empresa así, se valora que vos después te vayas y tomes un año para trabajar en otro lado. Entonces es como que podés hacer una especie de intercambio que te renueva, supongo, vas, venís. Había gente que lo hacía en el gobierno en ese momento. Pero bueno, para mí no cerraba la ecuación. O sea, yo estaba trabajando un montón, no ganaba mucha plata, la proyección a futuro era triste, incluso si era buena económicamente, pero era triste. Y además cuando vos estás en una empresa así, tan grande, tan en el mainstream, vos ya no podés decir nada públicamente. O sea, yo podría
no podría tener la cuenta de Twitter, por ejemplo, así como la tengo ahora y opinando como opino, con mi nombre y mi cara ahí, si yo trabajara en McKinsey. No podría ser así. Me cortaba un poco las alas. Pero vos decís que algo de lo que vos decís es como controversial para, no sé, para la posición pública pueden tener ellos, o simplemente el hecho de ser una figura visible. Potencialmente sí, yo creo que sí. Porque las empresas siempre quieren hacer negocios. Y eso es un poco independiente de quién sea el gobernante. Quizás hay algunas empresas que están más conectadas con determinados funcionarios que con otros, pero todas quieren ganar plata. Entonces todas van a querer quedar bien con el gobierno, salvo que sea un negocio quedar mal contra el gobierno, pero eso es difícil de pensar en un país como este, donde hay tantas regulaciones y donde el Estado está tan metido que te puede hacer la vida imposible si lo tenés en contra. Entonces, yo no me imagino tuiteando contra el gobierno como tuiteo ahora si yo fuera parte de una empresa así, por lo menos con mi nombre y apellido. O sea, sé que la gente lo hace anónimamente, pero bueno, creo que para mí pierde un poco el encanto si lo hago de forma anónima. Sí, totalmente. Ahora, siempre me pasa con las consultoras en general, pero más, bueno, esta que estás mencionando, que es como que tiene una finalidad, no sé si tan abstracta, pero tan high level, ¿no? Te diseña una estrategia para algo, como que siento... Es muy loco, ¿no? Cómo viene un tipo de afuera y de pronto te diseña, ¿viste? Como Es muy loco. el cáliz del Sí, éxito, sí, ¿viste? sí, ¿Con sí. qué elementos? Sí, como que Y lo que pasa es que ahí tenés una red desarrollada hace muchos años de mucha gente que se vuelve experta en cosas porque pasó mucho tiempo estudiando los mismos temas y porque traen gente de afuera también. O sea, yo tanto no puedo hablar porque en realidad es confidencial. Lo que yo hice como empleado de McKinsey es confidencial, entonces yo no te puedo dar los detalles, pero sí te puedo decir que no sé, que si la idea es reorganizar este departamento para que tenga otra funcionalidad, McKinsey va a tener un arquitecto. Lo va a tener siempre. Y va a tener probablemente un grupo de arquitectos. Y los va a tener experimentados. Y muchos quizás están casi jubilándose y tienen toda una carrera brillante por detrás. Que después yo cuando te presente la propuesta te voy a decir, mira, para construir este edificio vamos a hablar con César Pelli. Bueno, César Pelli falleció ahora, pero digo, vamos a hablar con César Pelli, vamos a hablar con vamos a hablar con Zaha Hadid. Y vos te vas a quedar como, wow. Porque tienen las conexiones. Okay. Tienen las conexiones. Ok. Che, te llevo un toque a la coyuntura política argentina, dado que sos politólogo, vamos a usufructuarte un poquitito. A ver. ¿Qué estás viendo? ¿Qué se viene este año para vos? ¿Qué va a suceder? Es un misterio total, realmente. No, es que de verdad la incertidumbre es enorme, porque lo que yo creía ver por ahí, no sé, hace 2 meses, 6, 8 meses, hoy por ahí puede cambiar muy rápidamente. Yo lo que veo es un gobierno mayormente repudiado por la sociedad y me parece que eso no está cambiando mucho. Me parece que en los últimos meses eso ha quedado bastante establecido. O sea, ni siquiera la llegada de Massa le dio brillo al gobierno. O sea, sí hubo gente que se entusiasmó los primeros días, los primeros meses, porque venía el superministro a, no sé, a parar la inflación. Como si todo se pudiera arreglar con un par de llamados telefónicos sí. y con caritas sonrientes ante las caras. ¿Me entendés? No. Ni siquiera la llegada de Massa le dio algún tipo de lustre al gobierno. El gobierno va para abajo. Yo no veo que puedan remontar esta elección. A mí me parece que esta elección el gobierno la va a perder. Y el tema es quién la gana, ¿no? O sea, porque... Y en este diagnóstico de que el gobierno pierde, hablo de todas las facciones del gobierno. Porque a mí no me parece que Cristina Fernández pueda separarse del gobierno como si no fuera la vicepresidente, presentarse y ganar. A mí me parece un delirio total. Yo como antikirchnerista estoy feliz de que se presente, porque creo que sería realmente una paliza si se llega a presentar. ¿Vos creés que si Cristina se presenta, la paliza sería mayor o menor de lo que sería si ella no se presenta? Y hay que ver, porque la verdad es que no sé cuál sería el otro candidato. O sea, se habla de Massa a veces, pero Massa
ya está quemado, entre comillas, después del 2015, donde perdió, y con todas las idas y vueltas que dio, de ser kirchnerista, antikirchnerista, ahora kirchnerista de nuevo. Yo no sé hasta qué punto se va a volver a querer quemar. Aunque por otro lado, si él consigue entregar el país sin una hiper, ya va a ser un montón. Y si él es el ministro de Economía de un país que hace una transición más o menos normal, sin hiper, y es candidato y pierde decorosamente, bueno, capaz que puede tener alguna esperanza de que no se lo recuerde como el tipo con el que todo se fue a la mierda. Yo creo que su mayor esperanza en este momento es no ser recordado como el tipo con el que todo se fue a la mierda, como puede ser, no sé, el caso de Celestino Rodrigo y el Rodrigazo. Sí, Entonces, si eso pasa, o sea, si él es candidato, yo también creo que pierden, no sé por cuánto. Creo que sería una cosa más o menos parecida, porque la verdad es que la identificación de la gente, me parece, de Cristina, Alberto, Massa, es más o menos similar. Quizás no tanto a Alberto, porque por algún motivo todos lo odian, incluso los propios kirchneristas, pero yo no sé si hay tanta diferencia entre los números que podría tener Cristina y los que podría tener Massa. Después el tema es, bueno, ¿quién gana en ese contexto, ¿no? Y ahí es donde, para mí la incertidumbre está puesta ahí. ¿Quién va a ganar? Porque parecía hace algunos meses que Juntos por el Cambio iba a, no sé si arrasar, pero que iba a ganar cómodamente con cualquier candidato. Y que ese candidato además iba a ser Larreta, porque es el candidato opuesto. O sea, es el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como era Macri en su momento, como era De la Rúa en su momento. Es el que tiene los recursos públicos a disposición. No tiene ningún empacho en usar plata de manera ilegal para financiar su propia campaña. No tiene ningún empacho en comprar periodistas. No tiene ningún empacho en vender a la madre si es necesario para ser presidente. O sea, él hará lo que sea para llegar. Arregla con quien sea. Le dice a quien sea lo que le tenga que decir para ser presidente. Si le tiene que decir a Moyano que no va a haber reforma laboral, como le dijo ayer, se lo va a decir. Y no va a haber ningún problema. Pero si después tiene que decir que va a cerrar las puertas del Banco Central, nadie sabe lo que significa, pero parecerse un poquito a Milei, que le crezca un poco el pelo, bueno, también lo va a decir. Entonces, parecía que iba a ser Juntos por el Cambio, parecía que iba a ser Larreta. Hoy no es tan claro, primero por la emergencia de Bullrich, dentro de Juntos por el Cambio, que presenta cierta complejidad porque es una candidata más carismática, básicamente. O sea, Larreta tiene todo el aparato, Larreta tiene a los dirigentes, pero ¿hay alguien en la calle que vos te cruces y te diga, che, qué gana de votar a Larreta? La verdad que no, me parece que no. Que sí puede pasar en el caso de Bullrich o de Milei. No hay una militancia de base de Larreta. Vos cuando ves en Twitter, por ejemplo, toda la gente que lo defiende a Larreta, son todos empleados municipales. Es impresionante. Todos, sin excepción. Es realmente increíble. Y cada cosa que él pone, por ejemplo, está bien que Twitter es como un microclima, ¿no? Pero yo tengo la teoría que es un microclima que después irradia en el resto de la sociedad y tiene mucha más influencia de la que nosotros pensamos. Pero cuando vos ves la gente que lo putea, es siempre en una proporción de 10-1 con los que lo apoyan. Es una cosa increíble. Y él no despierta nada, en parte porque su discurso es nada, ¿no? Y esto por ahí no pasa con Bullrich, que sin embargo es como que tampoco se entiende bien qué representa. Porque Larreta te dice una cosa y mañana te dice otra sin ningún problema. Pero Bullrich también. O sea, si vos me votás a mí, vos tenés ganas de votar a Bullrich, yo te digo, la verdad, no. Porque no sé qué piensa, no sé qué opina de las cosas. Es una persona que estuvo en todos lados. Desde los montoneros hasta la Alianza, hasta ahora el PRO, su propio partido en el medio. Puede decir cualquier cosa. Yo creo que económicamente no es muy distinto a Larreta. No creo que tenga ideas muy positivas para el país, porque creo que son personas que están convencidísimas del rol del Estado en sacar al país de la crisis, cuando yo creo que el problema es exactamente el contrario. Too much, demasiado Estado. Pero bueno, ahí está este tema de el aparato contra la militancia de base. ¿Qué es lo que puede ganar? No lo sabemos. En el 88 se dio exactamente esa disputa y ganó Menem, que era la militancia de base. Cafiero era el aparato y terminó ganando Menem. Pero si vos te venís más acá y ves, por ejemplo, en 2000, creo que fue 2014, Larreta contra Michetti, ganó Larreta. Y Larreta era el aparato. También en ese momento. Era una persona que
Vos la veías y decías, es imposible que alguien tenga ganas de votarlo a él. En cambio la veías a Michetti, que estaba ahí, que pobrecita, que en la silla de ruedas y toda buena para hablar. Y bueno, la gente tenía empatía con ella, no con él. Y sin embargo, y de hecho así empezaron las encuestas, empezaron con ella arriba. Y él, sin embargo, terminó ganando. Está bien, tuvo el apoyo de Macri, fue muy importante. Que esta vez no lo tiene. Pero hay que ver qué es lo que pasa. Porque vos tenés por un lado el aparato, los recursos, que son muy importantes. Y por otro lado tenés militancia de base. ¿Qué es lo que va a pasar? No lo sé. Y después está Milei, que es un misterio también porque su campaña avanza de una manera bastante errática, ¿no? Hace algunos meses parecía que Milei iba a presentar candidatos provinciales, por ejemplo, en todos lados, y de repente los empieza a bajar. Tenía unos aliados que ya no los tiene. Como que se encerró en su hermana, se encerró en Kikuchi, son los armadores, deciden todo, y no hay una construcción nacional. Y las construcciones que vos ves de Milei son, en muchos casos, provenientes del peronismo. Pasa en Mar del Plata, digo. Todavía no tenemos las listas. No sé quién va a ser candidato a concejal de Milei en Mar del Plata, pero puedo apostar, no sé, todo a que va a ser un peronista. Y a que va a ser un peronista del masismo. O sea, una cosa vergonzosa realmente, pero eso es lo que probablemente ocurra. Entonces Milei es como que también tiene esta cosa de que no se sabe bien a quién le conviene su candidatura, ¿no? Porque por un lado vos tenés a Juntos por el Cambio, que le tiene miedo a Milei porque los corre en teoría por derecha económicamente, ¿no? Porque quiere que, porque él habla de dolarizar, porque habla de que el ajuste lo pague la política, habla contra la casta. A veces se cuida igual, viste que no habla mucho de eliminar planes sociales o no habla demasiado de temas que yo creo que son muy centrales, de los que quizás sí hablaba en su momento Esper, de abrir al país al mundo. Y de hecho a Milei se lo ha visto, qué sé yo, en marchas contra el tarifazo durante la época de Macri, se lo veía en las marchas del sindicato de camioneros. Es un personaje bastante interesante. Pero a lo que iba es, tenés a Juntos por el Cambio asustado porque Milei los corre por derecha, pero también tenés al peronismo asustado porque Milei es un personaje extremadamente carismático. Un carisma que no tienen Larreta, tampoco tiene Bullrich. Un atractivo antipolítica que es evidentemente cada vez más deseado. Porque ya no es descabellado ver a gente que en algún momento votó a Cristina decir voy a votar a Milei. No es descabellado. Está bien, quizás nosotros no nos conocemos demasiado, nos tendremos que mover en otros círculos. Pero es algo que se percibe como que ya no es una locura, que puede pasar. Y entonces no queda claro quién le conviene y a quién perjudica la candidatura de Milei. En ese limbo, Milei va creciendo. Y va creciendo y no sabemos si ese crecimiento tiene sentido o no tiene sentido. También hay que acordarse de que Milei en 2021, cuando era candidato a diputado nacional por la ciudad, tenía en las encuestas también como un impulso bastante importante y la gente de Milei en las redes se ocupaba de decir, bueno, vamos a ganar, esto va a ser una cosa de loco, vamos a sacar el 25%, el 30%, qué sé yo. Pues Milei fue y sacó el 17%, ¿no? Ahí, sí, una nota al pie por ahí. Creo que el 25-30 quizás fue pospaso, ¿no? Antes de las paso creo que sacó un 13 las paso. No sé si estaba tanto ese ímpetu, vamos a sacar un 25 o fue una sorpresa positiva el 13. Puede ser, pero yo me acuerdo de que... Yo me acuerdo bien de haber visto, por lo menos, que había gente que decía que Milei llegaba a 20 puntos. Sí. Antes de las pasos seguro. Okay. Y no llegó. Uh-huh. Y estaba en la ciudad de Buenos Aires, que se supone que es un lugar relativamente abierto a sus ideas en teoría, aunque también está este tema de que ahí es donde empieza la confusión también, porque Milei empieza a sacar más votos o casi tantos votos en el sur de la ciudad pobre que en el norte de la ciudad rico. Sí. Pero como sea, en ningún lado ganaba Milei. En los barrios pobres tampoco. En la ciudad de Buenos Aires. Y una cosa que a mí me parece que importa y a la que nadie le está prestando atención todavía porque estamos demasiado tempranos todavía en el ciclo electoral, son los debates. Nosotros ahora tenemos debates presidenciales. 1 y 8 de octubre, creo. Los tuvimos en 2015, los tuvimos en 2019. Milei va a tener que estar ahí. Y no es el fuerte de Milei un debate. Milei
cuando va a la televisión, muchas veces se incomoda mucho. Cuando se incomoda, la gente queda como estupefacta porque no entiende qué es lo que está viendo. Y ya en el debate de 2021, Milei tuvo una performance que fue pobrísima, muy pobre, que yo creo que a la hora de la verdad a la gente algo le va a importar, porque ese debate, los debates que tengamos se van a ver mucho, van a ser importantes. Yo no sé si son capaces de cambiar el voto de un militante kirchnerista, pero quizás de una persona que está diciendo, no sé si votar a Juntos por el Cambio o votar a Milei. Yo creo que en ese tipo de casos sí puede llegar a importar. Y bueno, eso es algo que para lo que falta mucho, ¿no? Sí. Pero que también agrega mucha incertidumbre. Y ni que hablar la situación económica. Porque todo esto ocurre, o sea, el crecimiento de Milei y esta cosa que hay en algunos medios ahora de instalar como que hay 3 tercios, ¿no? El tercio de Milei, el tercio del kirchnerismo, el tercio de Juntos por el Cambio. Esta cosa que hay así de instalar que Milei sube y sube y sube y puede ser el próximo presidente, va de la mano con el dólar tocando los 500 pesos, más del 100% de inflación anual. Milei necesita electoralmente que la cosa se ponga peor en términos de economía. O sea, cuanto peor, mejor, porque la sensación de caos ayuda a que una propuesta suya, como puede ser dolarizar y cerrar el Banco Central, no parezca descabellada, o parezca lo menos descabellada posible. Entonces, si Massa de acá a diciembre logra mantener la economía de esta forma, Sí. que no es ninguna panacea, o sea, estamos hablando de tener inflación del 7, 8, 9% mensual, pero si logra terminar así y la situación no se desmadra, bueno, quizás el appeal de Milei es un poco menor. En cambio, si estallara una hiper de acá a 1, 2, 3 meses, o estallara, o no sé, la corrida cambiaria el otro día no se detuviera, y en algún momento el central se quedara sin dólares, tuviera que devaluar y una hiper mega devaluación, bueno, quizás Milei seguiría subiendo. Así que la verdad es que hoy es muy difícil realmente pensar en lo que va a pasar. Sobre todo porque ni siquiera cerraron las listas. Y viste cómo es Argentina. O sea, hasta el día previo al cierre de listas hay un montón de distritos donde no sabes qué va a pasar. No sabes si va a haber internas, si no va a haber internas, quién va a ser candidato, quién no va a ser candidato. Y eso importa, ¿no? Sí. El día de la elección. No, comparto con vos que para mí el elemento de incertidumbre más importante de todos, obviamente, es qué va a pasar con la economía, ¿no? De ahí se explica, bueno, el hecho de que estén rogando para que le tienen otro desembolso del FMI, ahora el viaje de Alberto a Brasil, tener esa... Que vuelve sin plata, pobre. Sí, sí, encima Lula le tiró esa, ¿viste? Pobre Alberto. Pobre Pero no bueno, igual en ese sentido, la verdad es que con todas las críticas que se le pueden hacer, es muy bueno que Milei esté ahí presionando a todo el mundo para volverse más liberales en lo económico, ¿no? A mí me parece que eso es muy importante porque llevamos muchos años de fracasos en ese sentido. Yo mismo, te decía, estuve en el Partido Liberal Libertario en 2013, sacamos el 0,4% de los votos. Nadie nos conocía, o sea, teníamos que hacer cosas. Yo en ese momento estaba en Mar del Plata, después me vine a Buenos Aires, terminé fiscalizando para el partido esa vez, pero en ese momento los chicos hacían cosas para llamar la atención. Sí. Era Yamil Santoro paseándose medio en pelotas acá en... Bueno, sí, Yamil duró poco de todas formas en el Partido Okay. Libertario porque sus modos no eran los de un partido nuevo como tenía que ser, digamos. Duró poco. Pero hacían cosas como sí, qué sé yo, pasearse en pelotas en la marcha a favor de la legalización de la marihuana o ir a cerrar el Banco Central. Eso ya se hizo en Argentina. Ya hubo actos para cerrar el Banco Central en 2013, googleenlo. O ir a vender dólares cuando estaba prohibido. Mira. 2013. Bueno, como ahora, o sea, había cepo. Vos no podías ir a una casa de cambio a vender dólares. Entonces se instalaron una mesa en Florida, no sé si Florida Valle, a vender dólares y ahí fueron los medios. O un día se organizó un bocinazo enfrente de Canal 7. Si no querías pagar a 678 con tus impuestos, porque esta era la época de 678. No sé si te acordás del Brad Pitt libertario, ¿lo tenés a ese? Uno que es 678 hizo un informe después de los que fueron a romper los huevos ahí. Había uno que levantaban con un cartel que decía no quiero ser Argenzuela, que tenía un parecido físico. Claro, bueno, sí, es que se burlaban de eso. De hecho, 678 salió ese mismo día a entrevistar a la gente que estaba afuera, a preguntarle qué estaban haciendo. Sí. O sea, se burlaban de que nosotros teníamos que pagarles a ellos para que ellos hicieran propaganda desde el canal del Estado. Sí. Pero bueno, nada, quiero decir, nosotros con todas esas cosas sacamos el 0,4% de los votos. Expert en 2019 sacó el 2%, no sé, 1,5%. Triste, realmente. Y el gobierno de Macri, en algún momento, o sea, parecía que
hablaba del liberalismo económico, después en la práctica a veces sí, a veces no, dependía del funcionario, dependía del ministro, dependía del propio Macri, a veces Macri hablaba como si no fuera presidente, como que había una cuestión de voluntad que él tenía pero que no podía hacer cosas. Bueno, el liberalismo económico en Argentina, la verdad que viene de un estado tan lamentable que es muy bueno que haya un candidato competitivo que esté diciendo, che, acá hay que ponerse las pilas. A mí me gustaría que dijera cosas más concretas de todas formas, como sí decía Spert en 2019, ¿no? Digo, tenemos que ir hacia la apertura comercial, tenemos que regular masivamente, tenemos que privatizar o cerrar empresas del Estado, tenemos que bajar el gasto público. Milei no es tan explícito en ese sentido, pero bueno, creemos que entiende perfectamente porque antes ya ha sido un poco más explícito. Siempre pasa esto del teorema de Baglini, ¿no? Cuanto más te acercas al poder, menos cosas polémicas decís, puede que sea eso que esté pasando, pero a mí que Milei esté presionando a Juntos por el Cambio para volverse más liberal me parece bueno, porque yo, por ejemplo, no sé si sin Milei podríamos explicar la prevalencia que tiene hoy López Murphy en Juntos por el Cambio. O sea, que le hayan dado un lugar a López Murphy en 2021, por ejemplo, para hacer la interna contra Vidal, no sé si pasa sin el fenómeno Milei atrás. Y eso No. bueno. Y el componente liberal en el discurso económico de Patricia Bullrich claramente viene de ahí. Sí. Que todavía te digo, falta un montón, me parece. Porque Bullrich, yo creo que no cree lo que dice y dice poco. Sí. Pero bueno, sí. Lo poco que hay de bueno ha ocurrido en estos años en términos de discurso. Y eso da alguna esperanza, ¿no? Uh-huh. Ahora, escuchaba cuando venía para acá una exposición tuya donde hablabas que quizás lo que ha ganado más fuerza en este último tiempo no es tanto el liberalismo per se, sino más bien la derecha como un aglutinante del liberalismo, el conservadurismo. Sí. ¿Para vos en Argentina es así? Y hay algo de eso, sí. Y me parece un problema porque la Argentina es un país que en términos de libertades civiles, libertades políticas, siempre ha sido muy avanzado, por suerte. Y tenemos una tradición muy buena, en el sentido que tenemos que cuidar, me parece, ¿no? Que va desde, no sé, la legalización del matrimonio para personas del mismo sexo, hasta la despenalización, no sé, del consumo de drogas, que, bueno, en algunos casos se puede, en otros no, pero digo, en general la Argentina está más o menos avanzada en las famosas acciones privadas que no ofenden sino a Dios, ¿no? Como dice la Constitución Nacional. Y a mí me parece que eso es buenísimo y hay que mantenerlo. Y sin embargo tenemos una reacción por parte de muchos casos de jóvenes que a mí me parece que tiene más bien un componente psicológico que ideológico. Uh-huh. A mí me parece que hay más una reacción a la globalización porque hay gente que se siente sola, hay gente que se siente triste y no le gusta ver felicidad en el resto. Uh-huh. Y me parece que eso le da combustible a una derecha cultural, reaccionaria, que vuelve a decir, no, pero viva el patriarcado, ¿me entendés? Y que dice, bueno, los putos hagan lo que quieran, pero háganlo en su casa. Es como que hay una reacción cultural de derecha que no está buena, que lamentablemente a veces ni siquiera incorpora los elementos de liberalismo económico que podía llegar a tener antes, porque siempre se decía en América Latina, en Argentina, que la derecha era liberal en lo económico y conservadora en lo social. Bueno, la verdad es que hay derechas hoy que ni siquiera son liberales en lo económico. Si vos te pones a leer si te pones a escuchar a Laje, por ejemplo, Laje, ¿a vos te parece que te va a hablar de apertura comercial? O que te va a hablar de quizás de desregulación puede ser, pero digo, no te va a hablar de ser amigos del mundo. Yo lo que No. siento ahí, perdón, es mi opinión nada más, ¿no? Como que en algún punto sienten que lo importante a debatir hoy no está tanto en lo económico, como que sienten que esa batalla medianamente estaba avanzada y por eso prefieren focalizar sus energías en lo que a ellos les copa focalizar Claro, sus energías. pero ¿qué sería esos temas? Porque en definitiva te estás especializando en dar una batalla para que la sociedad no haga las cosas que a vos no te gusten. ¿O no? Y habría que... Es para charlar un largo rato, me parece. No, supongo que sí.
A mí me parece que en Argentina, de todas formas, como la cuestión económica es tanto más importante, Sí. la economía es tan desastrosa, Ujú. que hay cierto margen para hacer coaliciones, en definitiva, y decir, bueno, no nos vamos a poner de acuerdo en todos los temas, quizás ni siquiera en la mayoría de las cuestiones sociales, pero por lo menos pongámonos de acuerdo en que el Estado tiene un nivel de impuestos insoportable, un nivel de gasto público insoportable, un nivel de regulación insoportable, un nivel de cierre al mundo insoportable. Bueno, tenemos que deshacer eso. Puede haber un consenso básico ahí. Eso es lo que a mí me parece importante. Y me parece que es bueno, en ese sentido, que haya personas de esta reacción de derecha que compartan ideas del liberalismo económico. Eso no las hace liberales. A mí eso ya me hace un poco de ruido. Que de repente la palabra libertario, por ejemplo, pase de significar una persona que quiere ser más que un liberal clásico en términos de economía y en términos de no economía, que pase a significar una persona reaccionaria. A mí eso no me parece bien. No debería ser así. A mí me parece que un libertario debe ser incluso más que un liberal, casi un anarquista. Y sin embargo, hay mucha gente que hoy se define como libertaria, que después la ves diciendo que tenemos que volver a ser un Estado... volver no, pero que tenemos que ser un Estado confesional, por ejemplo. Que por qué somos un Estado laico. A mí eso me parece que tiene que estar fuera de discusión. Los avances en términos de libertades individuales tienen que estar fuera de discusión. Y bueno, por eso me hace ruido, pero entiendo también que como el tema económico es tan importante, no hay problema inmediato en recibir el apoyo de los conservadores si son liberales en lo económico. Pero bueno, hay que tener mucho cuidado. Hay que ser conscientes de que los conservadores son eso, son conservadores, no son liberales. Y bueno. Ok. Tengo... No sé, a ver qué tenemos. 7:30 vos. Muchas puteadas. No, digo 7:30, estamos medianamente bien en tiempos. ¿O? Sí, estamos bien, también. Ok, Un ratito. perfecto. Sí. Tengo una serie de preguntas que son como una suerte de ping-pong. A ver. Eso es muy difícil. No, pero no es Tiendo tipo... a pensar, quiero pensar mucho en las cosas que digo y Claro, me sale no. mal siempre. A ver, bueno. No son preguntas de índole que tienen una respuesta correcta, sino que yo te pregunto membrillo o batata, quién es el mejor jugador de fútbol de la historia, no sé, Ok. pavadas así. Y tenemos un contador de 1 minuto, a ver cuántas llegas a contestar en ese minuto. Un desastre voy a hacer. Tranquilo, boludo. Y después de última, si nos queda alguna que no llegamos a cubrir durante ese minuto, seguimos más freestyle. ¿Hay que justificar? No, al contrario, si te pones a justificar se te va a ir todo el tiempo. Después de última, cuando se acaba el tiempo, ahí Bien. aprovechamos y abordamos alguna que te haya parecido muy, muy polémica para contestar en A ver. un par de palabras nada más. Pones vos. Bancame un segundo que localizo acá las preguntas. Cuando vos quieras, marcame y arrancamos y yo te empiezo a preguntar así. Vamos. Dale. Ideología política. Liberal. Profesión. Politólogo. Argentina de acá a 10 años, ¿para arriba o para abajo? Para arriba. ¿Algún político de preferencia? López Murphy. Cristina o Néstor. Ninguno. Bullrich o Larreta. Ninguno. Experto o Milei. Ninguno. El peor presidente de la historia. No sé. Videla. Y el mejor. Menem 1. El mejor ministro de Economía de la historia. Caballo. El peor. Lenikov. ¿Te sentís orgulloso de ser argentino? Sí. ¿Red social favorita? Twitter. ¿Un canal de YouTube que recomiendes? Los herederos de Alberto. ¿Mejor usuario de Twitter? Maslatón. ¿Cuál es el peor ser humano vivo en la República Argentina? Cristina Fernández. ¿Un ídolo? Messi. Bien, estamos. Voy a seguir con las otras, ya no tenemos límite de tiempo, así que podés respirar aliviado. ¿Te gustaría ser Dios por un día? ¿Dios por un día? Sí. Sería re divertido. Sí. ¿Qué harías? Sí se puede decir, Creo ¿no? que iría, Grabando. no. Sí. Trataría de meterme en la cabeza de la gente. De meterte Sí, meterme en la cabeza de la gente, saber qué piensa la gente. Está bueno eso. ¿Qué piensa la gente cuando habla conmigo, por ejemplo? O cuando habla con otras personas. Sí, estaría bueno como entender, viste, uno como que trata de inferir lo que piensa la gente en función de sus acciones, ¿no? Son como la manifestación que vemos nosotros, pero a veces no es tan fácil. Está bueno eso de entender. Sí. Me da mucha curiosidad. Ujú. Si la gente está siendo hipócrita, si me miente, ¿no? Pero Tipo, ¿cuáles son los móviles
se me viene a Cristina a la cabeza, pero en general de cualquier personaje así como que no termines de entender por qué. Sí, claro. Gente que no sabes si cree lo que está diciendo o en realidad sabe que es todo cualquiera y en realidad tiene ganas de robar o qué. Ujú. Sí, sí, eso sería buenísimo ver. A, Eh, a mí eso me pasa últimamente con Maslatón, boludo. Bueno, es como un personaje incógnito que siempre sale en las conversaciones, ¿no? De a qué está jugando, qué está haciendo. Yo siempre me cago de risa, pero hay gente que por ahí se irrita un poco. sí, sí. Sí, bueno, es que es lo que le gusta hacer aparte. Ujú. Lo dice. Sí. Es bastante transparente en ese sentido. Él quiere que mucha gente lo odie y lo logra. Imagínate que hoy posté una foto diciendo: en ningún lugar del mundo salgo con tan poca plata como en Argentina y un fajo de 100 lucas. Sí. Bueno, ¿Entendés? O sea, tiene ganas de que lo detesten, tiene ganas de que lo boleteen. Yo creo que lo que más le gustaría es ser un, no sé, asesinado en la calle por un atentado político. Creo que sería la máxima cosa de su vida. bueno, la semana pasada había subido como el recibo de lo que le pagaban ahí en Duro de Domar por ir. Sí, Tipo, las 500 ante- lucas. Que dice que le alcanzaba para el taxi y para la cena de ese día. Impresionante. Sí, sí. Tiene ganas de que lo odien, sí, está bien. Es su manera también de polemizar. Y de llamar la atención. Quiere llamar la atención. Está bien, o sea, le pasa a cualquiera. Las redes sociales premian al que está permanentemente, no sé si intentando llamar la atención o adoptando posiciones extremas. Lo segundo sí. Lo primero, no sé. Twitter, y está recontra estudiado, de hecho, que amplifica las posiciones extremas. Y además, si vos lo pensás, lógicamente tiene mucho sentido, porque la verdad es que vos tenés un foro ahí donde no le tenés que decir nada a nadie cara a cara, que siempre es más incómodo, más difícil, donde podés ser anónimo y obviamente vas a poder decir barbaridades. A mí siempre que tengo que pensar una analogía para Twitter, pienso en un baño público. Porque vos en un baño público podés escribir cualquier cosa. Está bien, ya no se hace tanto, quizás en parte porque existe Twitter, pero no sé, entrar a un baño público siempre fue una experiencia de ver cualquier cosa anotada en una pared, anotada por cualquiera, y cualquier barbaridad, porque claro, no hay costo. O sea, no. Si vos querés ser anónimo, lo sos, podés decir cualquier cosa, nadie te está viendo. Y para vivir en sociedad, uno tiene que tener la capacidad de autorrestringirse, de autolimitarse, de no decir todo lo que se le viene a la cabeza, de tener un filtro. Ese filtro queda eliminado en Twitter. Entonces sí, favorece las posturas más extremas. Si favorece a la gente que busca llamar la atención, ya no lo sé tanto. Eso depende del talento que vos tengas para atraer la atención. Claro. O sea, porque la verdad es que llamar la atención no es algo que esté mal. Es algo que es un poco innato a los seres humanos. O sea, las personas más tristes son las que están solas, las que no le llaman la atención a nadie. Y por algo siempre decimos que lo peor que te puede pasar, o sea, que lo contrario al amor no es el odio, sino la indiferencia, que es lo más triste. Y la gente hoy muere cada vez más de tristeza y de soledad. Entonces llamar la atención es algo que hacemos todos. El tema es si que puedes tener más o menos ganas y que te puede salir mejor o peor. Ujú. Si vos sos un extremista y querés llamar la atención, y ahí tenés algo para ganar, seguramente. ¿Qué pensás de los usuarios no anónimos? No sé cuál es la palabra correcta de Twitter, pero vos me entendés. Sí, los que ponen su nombre y Sí. su cara. No, y por lo general tienden a ser personas más, qué sé yo, más recatadas, ¿no? Lógicamente. No, yo digo al contrario, los que tienen Ah. un personaje de los fantasía. anónimos. Sí, los anónimos. Los anónimos. La verdad es que hay muchas veces que los anónimos te dan el mejor contenido que hay. Claro, sí. Y Justamente por lamentablemente esta. es así, porque tienen tanta libertad Ujú. que bueno, nada, es posible que hagan los mejores chistes, Sí. los mejores, las mejores domadas, sí, las mejores observaciones. La verdad, yo siempre tuve mi nombre, siempre tuve mi foto. Ujú. Solo hubo un muy breve periodo en 2019 que dije, bueno, capaz que me vuelvo anónimo, pero ya no era anónimo, entonces no tenía sentido. Sí. Y volví rápidamente. Y entonces, con el paso del tiempo, siento que puedo decir menos cosas, cada vez menos cosas. Porque si digo esto, voy a ofender a estos. Si digo esto, le voy a caer mal a tal. Voy a hacer esto. Y no está bueno.
O sea, muchas veces me gustaría tener una cuenta anónima para poder decir cualquier cosa, lo primero que se me venga a la cabeza. Que hoy no lo puedo hacer porque hay cierta gente, o sea, hay cierto nivel de gente que me lee con los que no quiero quedar mal por tuitear cualquier cosa. O sea, pero digo, no tiene por qué ser una, una postura política. Digo, hablar de cualquier cosa, no sé, comentar los Oscars, qué sé yo. Que la verdad tampoco los miro, pero digo, en algún momento capaz que lo hice, pero si vos me decís, ¿lo harías hoy? La verdad que no, porque no va con el perfil que traté de construir en Twitter, entonces Es un tema, estoy limitado. a veces quedas como atrapado por ahí en el De personaje. tu propio personaje, claro, sí. Sí, es tremendo eso. Había un momento que la gente me etiquetaba en noticias absurdas y me decía, y me ponía el meme de Bart, ¿viste? Cuando le dicen a Bart, di lo tuyo, Bart. Bueno, como para que dijera extraordinario, Extraordinario. o Hoy- para que dijera, o para que pusiera un meme de Ginés. Hubo un día, un año 2020, que todos los días se anunciaban los números de casos del Ministerio de Salud y eran todos cada vez peores. Y Sí. yo todos los días subía un video de Ginés Ah. bailando. Salud del ministerio. Todos los días subía Salud del Ministerio. Entonces la gente llegaba a cierta hora que cuando salía el parte del Ministerio de Salud, me etiquetaba y decía, che, ¿qué pasa que no está el video todavía? Y ahí iba el video. Todos los días lo mismo. Quedás preso de tu personaje. Mm, Sí. Sí, es verdad. También Twitter tiene una cosa que obviamente por el formato de Twitter, que tiene su limitación de caracteres o que nadie quiere leer mucho, es como que no hay mucho espacio para los matices, ¿viste? Por ahí en otro tipo de comunicación, ahí sí la gente te conoce un poco más en profundidad, tenés más margen para salirte un poco más del corset, pero Tal cual. en Twitter quedas un poco atrapado a veces. A ver. Bueno, ¿crees en Dios? No, soy agnóstico. O sea, ni creo ni no creo. Ujú. Ni no creo. No sé. Sí, sí. Soy, comparto ahí. Y es que es muy loco, ¿no? Porque a veces pienso, qué lindo sería creer en algo. Tener la seguridad de que estoy siendo cuidado por alguien arriba. Esa seguridad que mucha gente quiere tener con el Estado, por ejemplo, ¿no? Yo no la tengo. No siento que haya un Dios ahí arriba. Pero tampoco puedo decir que no existe, porque qué sé yo. Yo no sé nada. O sea, soy esto. Y el mundo es infinito. Y el universo es infinito. Y qué sé yo, no sé. No, creo que lo que más le envidio yo a los creyentes es el hecho de esta garantía de que después de la vida hay algo más, ¿no? También. Sí, porque si no es tremendo todo. Mm. O sea, si te pones a pensar que te morís y se terminó, nada, te volvés nihilista, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? Sí. Al mismo tiempo, la contracara de eso es como que decís, bueno, si esta es la única bala, vamos a aprovecharla al doble, ¿no? Sí, eso puede ser, es verdad. Sí, algo bueno que pasaría y que no pasaría si fuéramos inmortales, por ejemplo. El Totalmente. valor de la vida, o sea, la economía te enseña eso, ¿no? Lo que es escaso, lo valoras más. Y si la vida es escasa, la vas a valorar más. Sí, creo que ya lo dije acá en este mismo podcast. Hay una frase de Troya, la película, donde Aquiles dice: los dioses no se envidian porque saben que somos mortales, una cosa así. Sí. Ahí. En la Odisea. ¿Un sueño cumplido? Un sueño cumplido. Bueno, la verdad que haber podido hacer una maestría en Estados Unidos para mí fue un sueño cumplido, porque hubo alguna época en la que para mí eso era una cosa muy lejana. Porque en Mar del Plata la gente ni siquiera se va de Mar del Plata para estudiar. O sea, sí, tengo algunos compañeros que se fueron a La Plata, alguno que otro que se vino a Buenos Aires, pero la gente se queda ahí. Y yo iba a un colegio que era bueno, pero que no era la expectativa que uno pudiera terminar haciendo, no sé, una maestría en la Universidad de Chicago. Era más bien raro. Sí. Pero yo siempre tuve la idea de estudiar afuera. Y como lo veía tan lejos, la verdad es que en el momento que lo hice, pensé, bueno, la verdad que soy extremadamente privilegiado por haber podido hacer esto. No sé si privilegiado en el sentido de que, bueno, que el mundo me ayudó a hacerlo, aunque está claro que todos somos libres con condicionantes, ¿no? Con todo el background que tenemos atrás. Pero ese fue un sueño cumplido. En tu experiencia, ¿cuál es el o los diferenciales de estudiar afuera en lugar de estudiar acá? Mira, yo creo que estudiar afuera te hace ver
cómo son las cosas afuera y eso es lo más importante. O sea, es muy importante, creo, y te ayuda a tratar mejor con la gente en general, conocer varios tipos de gente. Y estudiar afuera te permite conocer otra sociedad, con otra idiosincrasia, con otra cultura, con otras costumbres. Y ahí es donde vos ponés en cuestión lo que vos mismo creés y vivís. En lo bueno y lo malo. O sea, empezás a pensar, ¿y por qué? No sé, si estoy en Buenos Aires y quiero cruzar la calle, el auto siempre se me va a tirar y nunca va a parar. Ujú. Por lo malo, ponele. O por lo bueno, digo, ¿cómo puede ser que nosotros tengamos esta costumbre de almuerzo familiar los domingos, de la pasta, de la nona? Y en estos países hay gente que no ve a su madre hace un año viviendo en el mismo país porque no viajan a verlos. Es como que pones en cuestión todo tu sistema de creencias. Y eso es buenísimo. Pero eso en realidad, claro, es más una ventaja de vivir afuera que de estudiar afuera. De estudiar afuera en particular, yo lo que saco es algo un poco paradójico en realidad. Que es que la educación universitaria es mucho menos compleja afuera que acá. Yo me acuerdo que cuando me fui a intercambio por primera vez y rendí exámenes e hice los trabajos que tenía que hacer, todo me parecía muy fácil. En comparación a Argentina. A mí me parecía que la calidad en Argentina de la educación universitaria era mucho más alta. Y, perdón, no porque estuviera hablando de la ITELA. Porque, por ejemplo, la idea de que existan exámenes finales no existe en Estados Unidos, por ejemplo, como sí existe en las universidades públicas acá en Argentina. Que está bien, uno puede decir, te atrasan en la carrera, son un plomo, qué sé yo, pero te hacen preparar toda una materia, por ejemplo. Te hacen que vos tengas que aprobar una materia, aprobar los parciales, y después estés habilitado a dar un final, y ahí tengas que preparar todo, y tener un conocimiento integral de la materia, qué sé yo. Todo eso no existe afuera. Que bueno, eso puede ser bueno o malo, según como lo veas. Por un lado, las carreras en Argentina son más largas de lo que deberían ser, probablemente. La gente pasa 5, 6, 7, 10 años en la universidad, lo cual también tiene que ver con incentivos, ¿no? Si la universidad es pagada por todo el resto de la persona, pero no por vos, bueno, ¿qué te importa? O sea, un año más, un año menos. Pero por otro lado, vos decís, yo creo que aprendo más en Argentina de lo que aprendo en Estados Unidos, estudiando. Porque me parece que hay más rigurosidad, que a los alumnos se los presiona más. Yo, por ejemplo, nunca me voy a olvidar cuando fui a Estados Unidos la primera vez y vi en una materia que el 5% de la nota dependía de ir a clase. En la universidad. Stonks. Es ridículo. O sea, ¿cómo un porcentaje de la nota final va a depender de eso? ¿No? Ujú. Digo, depende de que vos hayas aprendido o no. No de que asistas a clase. O de que, como pasa en otras materias, entregues una respuesta de 2 o 3 líneas a una pregunta que hace un profesor antes de cada clase todas las semanas. Si vos haces eso, tenés el 10% de la nota del curso. Una estupidez. Y bueno, la verdad es que estudiar afuera, en ese sentido, me hizo ver que la educación universitaria en Argentina es bastante buena. ¿Será así también si pasamos a otro nivel educativo, primaria, secundaria, ya la historia será otra? Y puede ser. Puede ser. De todas maneras, También ¿qué? estás comparando contra la Ditela, que es... No sé. No, pero por eso quería incluir también a las universidades públicas. O sea, el nivel de complejidad que hay en las materias en las universidades públicas, por todos los amigos que tengo que estudiaron ahí, mis familiares, todos, en ningún caso se puede comparar con ninguna carrera de grado en Estados Unidos. Vos decís que acá te aniquilan más de lo que te Sí, dan allá. sí. Sí. A ver, no sé si viene el caso, mi experiencia en universidad pública desde la Universidad de La Matanza, yo recuerdo, soy licenciado en Administración de Empresas y en Relaciones del Trabajo, Administración de Empresas en el Departamento de Económicas. Me acuerdo que a mí me pasaba esto, era complejo recibirse, pero no por la complejidad del contenido, sino por todas las complejidades adicionales que iban desde
profesores que no eran necesariamente buenos, el conseguirte los apuntes, no sé, ineficiencias per se de lo que sea, como que todo eso hacía que fuera muy engorroso el proceso de recibirse. Y el contenido tenía materias mejores y materias peores. Después, bueno, humanidades era tipo haber hecho la carrera en una unidad básica o hacerla en la universidad, fue lo mismo. Claro. Eso Bueno, no- está ese problema, claramente, que en Argentina me parece insólito realmente que tengamos conducciones universitarias, autoridades universitarias que sean electas en elecciones competitivas donde participan partidos políticos, movimientos, porque la universidad no debería tener nada que ver, no, insólito. nada que ver con la política partidaria. Y sin embargo, las universidades son botines en todos lados, y botines de todo tipo de partidos políticos, porque no estamos hablando del peronismo en este caso, estamos hablando del radicalismo, estamos hablando de la izquierda. O sea, las universidades sirven como botines, y eso es increíble realmente. Para mí el hecho de que, no sé, los votos para el rector, para elegir rectores, por ejemplo, o decanos, vengan por parte de los estudiantes, es todavía más insólito. Porque vos decís, los estudiantes están ahí para aprender. ¿Cómo le van a dar órdenes a los adultos? No tiene ningún sentido, pero lógico, no tiene ningún sentido realmente. Y después también está el hecho de que las universidades nacionales tienen esta supuesta autarquía que no tienen, porque no producen nada, o sea, porque no le cobran al público. Entonces todos los recursos tienen que venir del resto de los contribuyentes. Entonces es como que son autárquicas mientras reciban el dinero que ellos quieran y no aportan nada. Pero además, o sea, son autárquicas hasta el punto de no permitir que entre la policía. Vos decís, Sí, sí, sí. me estás cargando. O sea, estamos en el siglo XXI. ¿De qué estamos hablando? Sí, sí. Porque esa cosa de la autonomía universitaria, según la cual la policía no puede entrar a una universidad, se pensó quizás con cierto buen tino, porque, bueno, en la época de los gobiernos de facto, con las violaciones a los derechos humanos que había, sí, nadie quería que los militares entraran a una universidad a secuestrar gente, por supuesto. El punto es que nadie quede eso en ninguna parte del país, no solamente en una universidad, y además no servía de nada. Porque los militares entraban igual, Onganía entró igual, o sea, el proceso entró igual. Entonces, como regla no tiene ningún sentido, pero ¿qué es lo que genera que hoy, por ejemplo, haya lugares en las universidades públicas que sean más peligrosos que estar afuera? Porque la policía no puede entrar nunca, no puede entrar. Entonces, es una enorme zona liberada en un país como Argentina donde no hay ningún peligro de que las Fuerzas Armadas mañana tomen el poder y hagan desaparecer a la gente adentro de la universidad. No tiene ningún sentido. A mí todo lo que tiene que ver con la política universitaria me asombra por lo retrógrado en Argentina. Sí. Sí, sí, sí. Totalmente. Son universidades que no se preocupan en generar recursos, que no se preocupan por tener alianzas con los privados. Son universidades que no se preocupan por brindar un mejor servicio. Son universidades donde la gente va a trabajar ahí porque sabe que va a tener un trabajo para toda la vida y no tiene ningún incentivo a mejorar nada. O sea, las universidades nacionales sobreviven gracias a la gente que tiene, que existe y es mucha también, una fuerte vocación, un compromiso muy grande con la universidad pública, porque ellos pudieron estudiar ahí y quizás sus padres venían de una baja clase social y bueno, ellos sienten que tienen que devolver al país lo que les dio. Funciona por esa gente, no por los incentivos. Ellos están todos mal en Argentina. ¿Un sueño pendiente? Un sueño pendiente. Ir a Israel, me parece. Tengo unas ganas de ir a Israel. No sé si es un sueño, pero hace muchos años que quiero ir. Y no... Es como que queda muy atrás mano, ¿viste? Es difícil llegar. Tenés que pasar por Europa. Después ir para allá es caro. Sé que es caro. De hecho, y estuve a punto de ir la última vez que estuve en Alemania. Y bueno, justo por una cuestión de que no terminaban de abrirse después de la pandemia, no pude ir, pero tengo muchas ganas de ver cómo funciona ese país. Me parece rarísimo realmente. O sea, la única democracia que hay en el Medio Oriente, rodeada de naciones donde todos quieren matar a los israelíes, un país que prospera, un país estable, un país económicamente progresista, un país culturalmente progresista,
que combina aparte en tan pocos kilómetros, no sé, las tradiciones más antiguas de Occidente con, o sea, en Jerusalén, con la modernidad más increíble en Tel Aviv. No sé, me parece como increíble. Para mí es muy increíble que Israel exista y me encantaría ir a verlo. ¿Irías una semana? ¿Irías a quedarte un tiempo? Sí, o sea, sí, me quedaría todo el tiempo que pudiera, ¿no? Pero yo creo que 2 semanas por lo menos. 3 quizás. Por algún motivo esto me hace ver televisión israelí muchas veces. Series Ujú. que recomiendo mucho, no sé, Fauda, por ejemplo. Sí. Serie increíble. De mi vieja la veía. Pero incluso Shtisel, por ejemplo, que es una serie sobre judíos ortodoxos en Jerusalén. Son series increíbles, realmente, que, bueno, me da muchas ganas de ir, la verdad. ¿Qué actor te interpretaría si hicieran una película tuya? Y Robert De Niro, no mentira. Al último tipo al que le hicieron esta Eh, pregunta no terminó muy bien. No terminó bien. Ten ¿Qué cuidado. persona me tendría que interpretar? Sí. Probablemente Peretti, por la nariz. Nada que ver, boludo. No, bueno, no, pero me parece que la nariz es como muy importante La y suya, grande. La suya tiene otro volumen, es otro nivel. ¿Vos lo viste a Peretti en persona? Yo no lo conozco. No, pero ya mirándote acá la televisión y mirando... Pero si me pongo así, No, lo vas a ver, ¿eh? no, Yo creo que no, sí. no, para mí no. No sé, la verdad, nunca me lo pregunté. No. No sé a quién me parezco. Bueno, cada tanto me dicen que me parezco a... En realidad me parezco a Jesucristo. Bueno, sí, Hubo tal una... cual. No, de verdad, hubo hace 2 o 3 años una investigación, ¿viste esas típicas? Como Investigación de la Lucía. universidad de no sé qué, dice cómo cómo debe haber sido la cara de Jesucristo hace 2000 años. Sí. Y el tipo que habían creado con inteligencia artificial era yo. Era yo despeinado. Así que me parezco a Jesucristo, pero bueno, supongo que no me puede... ¿Nunca usaste el pelo más largo? Sí, Sí. sí. Mira. Hay una época mía de porra. Mira. ¿Te querés ese tipo porra? Sí, porra. Ok. Yo tengo muchos rulos. Ok. Trato de tener el pelo corto para que no resurjan porque no me gustan tanto, pero tuve una época de porra y más barba y sí, parecía recién salido de una reunión del PO. Ok, no, entonces no calificás como a Jesús, me lo imagino con el pelo más lacio, ¿no? No, es verdad, sí, no. ¿Te pareces, con el pelo largo, te parecería seguramente a un jugador de fútbol que no sé si conoces, no creo que conozca. No sé cuánto consumís fútbol, que es Salah, un egipcio. No me acuerdo. Después te voy a pasar la foto puede ser, para que puede ser. cheques. Esta es buena. ¿Viajar al pasado o al futuro? Uy, es tremendo esto, No sé si me puedo decidir. Pero creo que al futuro. Porque me da más curiosidad. O sea, el pasado en última instancia lo conocemos. Sí. Imperfectamente, pero lo conocemos. Aunque muchas veces pensé que me encantaría poder estar en una calle de Buenos Aires en 1910 en los festejos del centenario, por ejemplo. O en Mar del Plata, en una temporada de verano, también por ahí, 1910, 1915, una cosa así. Yo siento que deben haber sido momentos tan increíbles en Argentina que me encantaría verlos. Y sobre todo me encantaría ir a los lugares que yo identifico hoy como propios y ver cómo eran en ese momento. Pero bueno, en última instancia el pasado lo conocemos. Entonces me parece que agregaría más a mi conocimiento viajar al futuro. Porque además si viajo al futuro, o sea, vuelvo, ¿no? Digo, Sí, volvés. bueno, viajo al futuro y vuelvo, bueno, puedo actuar en consecuencia. No, eso es ya muy volver al futuro, muy ventajista. Y bueno. Te compras la revistita con los resultados de las carreras de caballo Y bueno, pero estaría bueno. Estaría bueno, qué sé yo. No, está bien. Creo que un objetivo de cualquier persona que, no sé, que disfrute de su vida personal es tener la mayor cantidad de tiempo para sí y no tener que preocuparse por su subsistencia. Si yo tuviera algún truquito, supiera que va a pasar algo, no sé, si viajo 5 años para adelante y el Bitcoin está a $2 millones, bueno, voy a ir a comprar Bitcoin hoy. Ahora, ¿vos crees que si te trasladas, ponle 100 años, es una barbaridad? Ponés 100 años hacia el futuro, así como te consulté arriba para Argentina para arriba o para abajo, el mundo para arriba o para abajo. No, el mundo para arriba. Para arriba. El mundo siempre va para arriba.
Y es impresionante eso. Es impresionante además la divergencia entre lo que pasa y lo que la gente cree que pasa. O sea, todo el mundo cree que estamos siempre peor. Todo el mundo cree que el mundo empeora y el mundo está siempre cada vez mejor. O sea, hay cada vez más gente literalmente que vive en el planeta. El planeta está cada vez más lleno de gente. Pero hay espacio, hay recursos. La gente vive cada vez más años en todos lados. Hay cada vez menos gente en la pobreza en todos lados. La gente está cada vez más alfabetizada. La gente está cada vez más conectada. La gente es posible que consuma cosas de cada vez más lugares. Incluso las guerras, por supuesto, siguen estando, pero de ninguna manera al nivel de las que tuvimos en el pasado. O sea, yo creo que el mundo va para arriba. Y va para arriba, no porque yo sea un determinista y diga que tiene que ir para arriba necesariamente, pero no veo elementos para pensar que la tendencia positiva que viene el mundo teniendo hace décadas, hace siglos, se va a detener. No lo veo. Tengo una pregunta media de hippie de Pon, pero la gente para vos también está, igual es incomparable, ¿no? Es para conjeturar. ¿Está más feliz hoy de lo que era antes, ponele? Y no sé, yo creo que en muchos casos no. Esta reacción de la que hablábamos hace un rato de la gente, de muchos jóvenes de derecha, lleno de incels, por supuesto, es porque están tristes. Hay mucha gente muy triste, mucha gente muy sola. O sea, la posibilidad de conectarse con mucha gente también deja expuesta a la gente que no tiene con quién conectarse. Y yo creo que... De hecho, mira, ahora estoy leyendo justo una novela de Houellebecq que se llama Sumisión, que hace mucho tiempo que la quiero leer porque fue muy controvertida y puedo entender por qué. Es un escenario medio como apocalíptico en Francia, donde, bueno, gana un partido musulmán las elecciones y todo se vuelve islámico. Y la Sorbona se vuelve islámica, bueno, etc. Sí. Es una distopía. Pero los personajes de Houellebecq también, o sea, el de Sumisión y los de otras novelas, son personajes muy típicos de un tipo humano de este siglo. Gente de 30, 40 años, soltera, que quizás en otro momento de la historia ya hubiera formado una familia, dedicada al trabajo, que tiene buenos ingresos, pero no tiene amigos, o tiene pocos amigos, y se siente sola, y siente que perdió cosas, que ganó materialmente, pero que perdió espiritualmente, que no tiene religión, que no tiene sexo. Y yo creo que hay mucha gente así, lamentablemente, y es un problema que hay que atacar, porque en definitiva todo el progreso material que existe, me parece que existe para que vivamos mejor, no peor. Y eso no solamente tiene que ver con, o sea, lo material. Lo material no es bueno por sí mismo, es bueno porque nos da disfrute. Si la gente es cada vez más triste, pese a que es cada vez más rica, hay un problema, hay que hacer algo ahí. No es el caso de Argentina, precisamente, donde somos cada vez más pobres. Y además hay cada vez más suicidios y problemas de salud mental. Pero bueno, quizás ahí puede haber una relación más causal entre que nos va peor y que la gente se siente peor. Pero en general, si nos va mejor y la gente se siente peor, hay un problema ahí que hay que atacar. Y me parece que pasa. En sociedades desarrolladas pasa. En Europa pasa. En los lugares más desarrollados de nuestra sociedad, acá en Buenos Aires, por ejemplo, también pasa. Digo, y no siempre pasa por malas razones, por ejemplo, acá en Buenos Aires la proporción de hogares monoparentales, individuales, de una sola persona, o la proporción de hogares sin hijos es cada vez más alta. Y en muchos casos es porque es gente que no quiere tener hijos y está perfecto. Pero en muchos casos es gente que sí quiere y se está quedando al margen. Bueno, esa gente existe. Y de hecho hay quienes lo entienden muy bien. Digo, Laje llena la Feria del Libro hace un par de días, la sala más importante de la Feria del Libro hace un par de días, porque está hablándole a gente triste. Y le está diciendo, hemos perdido la religión, nuestro norte tiene que ser la religión. Un mensaje que a mí me parece terrible, pero que es inteligente, porque él está hablando a gente que ha perdido algo, gente que no está en el sistema. Claro que existe, sí. Ayer veía, siguiendo con este por ahí costado distópico, si se quiere, del progreso que comparto, un tuit del Buni que
yo no sé si es post o no, pero bueno, es un tweet del Buni. La mitad son mentiras. Sí, a mí mismo me ha pasado, así que... Pero así sea mentira, sirve como para disparar una discusión que es, él mostraba una especie, no sé, de aplicación en China, presuntamente, que lo que te medía era como el crédito social de la gente que te rodeaba. Tipo, Como el capítulo de Black como Mirror. el capítulo de Black Mirror, Sí. exactamente. También hay como varias fuerzas llevando hacia ese lado, y Sí. eso me parece... Definitiva, qué sé yo, uno me puede decir, no, ya es algo que sucede, solo que lo tendrías ahí como más explícito, pero me da como un poco de... No sé si quiere Y ir te da cosa. mirando a la gente, tiene tanto de... Esto de como cuantificar todo, ¿viste? Sí, Tantos sí, me sí, gustas sí, acá, sí, sí. tanto crédito social de allá. Sí. Sí, eso es cierto. Yo creo que eso también contribuye a que mucha gente se sienta mal. Y es lógico, a mí también me pasa. O sea, no tengo ganas de que ninguna web de nada me determine por el puntaje que yo tengo, nada. Ujú. Ni un privado, ni el Estado, ni lo que sea. Sí, qué sé yo. Viste que, bueno, Instagram hace no demasiado, le sacó los me gusta de la foto, un poco obedecía a eso, de la ansiedad que generaba por ahí el estar viendo cuántos me gustas tengo yo, cuántos me gustas tiene otro. Generalmente en nuestra trinchera la respuesta suele ser, bueno, este es el problema más honesto de los millennials, cagándonos de risa, pero se puede entender también que haya algo Sí, de claro. ansiedad en ese tipo de cosas. Sí. El mercado va corrigiendo de a poco igual, ¿viste? Por ejemplo, Instagram ya tiene esta opción de que no veas los likes. De que no veas la cantidad de likes. Claro, eso. De que en la foto desaparezca. Ujú, De que no diga, esta foto le gusta a 200 Sí. personas o a 12. ujú. Y entonces, bueno, eso ayuda también a que la gente se sienta un poco más integrada. Pero bueno, claro, la visibilización de lo lindo, de lo bueno, de lo inteligente, de lo exitoso, obviamente va a tener como contrapartida que va a haber gente que no va a ser ni linda, ni exitosa, ni buena, ni inteligente, que se va a quedar afuera. Sí. El tema es, bueno, ¿qué se hace con eso? Yo la verdad que no sé. No tengo ni idea. O por otra parte, es independientemente del contexto, la sociedad en la cual estás, es algo que siempre ha sucedido, siempre ha sido así, ¿no? Sí, claro, solo que ahora lo magnificás más. Pero de la misma forma que, o sea, magnificás la tristeza de esa gente y magnificás la alegría de los otros. De gente que quizás no estaría en el lugar en el que estás si no existiera semejante posibilidad de conectar tan rápido con tanta gente. Mm. Twitter es un caso, sí, extraordinario de eso. La horizontalidad que tiene Twitter es increíble. Creo que es mi red social favorita porque ahí no vale ningún título nobiliario, entre comillas, que vos puedas tener. Si decís una pelotudez, alguien te va a decir que es una pelotudez. Si decís algo bueno, alguien se va a dar cuenta de que eso es bueno. Y eso no importa. O sea, hay, por supuesto, gente que va a empezar con el pie derecho porque viene de tal lado o es amiga de tal. Pero al final del día depende casi enteramente de tus capacidades, de lo que vos puedas mostrar. Y por eso me gusta tanto. Comparto, que creo que es algo que también por ahí traen un poco las redes sociales, que en otro momento de debate público, donde el debate quizás pasaba tanto por los medios de comunicación masivos y demás, era otro el escenario, ¿no? Como que Sí. las barreras de entrada eran mucho mayores, Tal una cual. vez que te instalabas, buenísimo, ganaste, pero por ahí podías quedar afuera toda tu vida. Es increíblemente liberal Twitter, en ese sentido. Esta va a ser la frase de la miniatura. Es que lo es. Bien, bien. Twitter es increíblemente liberal, o sea, libera barreras, demuele muros. Por eso me encanta. Bien. Vamos a ir cerrando porque ya te estoy robando 2 horas de tu vida. Un placer igual. ¿Rey del infierno o esclavo en el cielo? No, esclavo en el cielo, creo. Porque si es el cielo, tan mal no puede estar. Sos el primer valiente que se arroja por esa opción. Te quiero ¿Sí? felicitar, sí. Es que siento que si es el cielo, ¿qué problema hay en ser esclavo? Supongo que estará bien para mí también, supongo. Sí. A mí no tengo ganas de hacerle mal a nadie, francamente. Entonces, ser el rey del infierno... Claro, vos decís que... Tengo. No Gracias. Vos decís como que para ganarse el puesto de rey en el infierno tenés que pagar algún costo. Tipo, no cualquiera es el rey del infierno. Algunas maldades tenés que haber hecho. Sí. No sé si... No, o sea, si vos me decís, llegás ahí sin haber hecho nada, Sí.
porque lo elegiste, Sí. igual creo que te digo esclavo del cielo porque no tengo ganas de hacerle mal a la gente. No, tampoco quiero parecer como que soy María Teresa de Calcuta, pero digo, no tengo ganas de esclavizar a nadie. En todo caso, si voy a estar en un buen lugar en el cielo, bueno, prefiero que ser esclavizado y listo. Total, ¿qué problema hay? Una pregunta por ahí que puede ser medio una paralela a esta, que no implica exactamente lo mismo, que también se puede pensar, tipo, preferirías ser como el emperador de alguna república africana súper atrasada, ponele, o un clase media de un país desarrollado. No, yo preferiría ser clase media en un país desarrollado. Y ahí, esa es una pregunta que la podés como personificar y decir, sobre todo en comparación al tiempo, ¿no? Decís, una persona que vive más o menos, pero en una buena sociedad, tiene muchas más posibilidades que el que vive mejor, pero vive en una sociedad donde no hay nada. Porque si en general todos te empujan para ir para arriba y vos estás yendo para arriba, por más que no estés tan arriba, me parece que el potencial, la ganancia potencial que vos tenés es infinita. Y si vos sos el más pijudo Sí. de una sociedad horrible, no puedes crecer, estás estancado, ya está, se terminó. Pero a vos no te seduce o te seduce menos que la posibilidad de crecer el hecho de vivir en una sociedad en la cual todo el mundo reconoce y sabe que vos sos el más pijudo. Creo que en ese caso dependería de cómo. O sea, si vos me decís que soy lo máximo en un lugar porque soy el más respetado, bueno, ahí lo pienso dos veces. Ahora, si vos me decís que soy lo máximo en un lugar porque todo el mundo es miserable y no sé, y yo me traje plata de otro país y entonces soy el rey de los pobres simplemente porque me destaco un poco y no, qué sé yo. O si me decís que soy lo máximo porque soy un dictador, porque soy más fuerte que el resto y no, la verdad no tengo ganas. Ok. Sí. Ok. Bien. Esta más o menos ya me la... ¿Perro o gato? Perro. Perro. Todos dijeron perro. ¿Eh? Yo hubiese pensado que la paridad iba a ser mayor y en definitiva son todos pro perro. Siempre tuve perro en mi casa. Nunca tuve. Igual me gustaría tener un gato. ¿Alguna, tipo, Me tenés gustaría, experiencias con gatos, animales? ¿Con animal gato? No. O sea, siempre me encuentro uno en la calle, Sí. nos llevamos muy bien. Siempre que voy a la casa de alguien y hay un gato, por lo general me llevo muy bien y me gusta la idea de tener un gato. Pero siempre tuvimos perro en mi casa, con mi familia. Ahora no, bueno, vivo solo, pero... y sería imposible tener un perro por la cantidad de tiempo que estoy afuera. Pero no sé, qué sé yo. Hay algo con los perros que es hermoso. Mira, yo sin conocerte mucho hubiese dicho que das como un perfil ¿Perfil gato? gato. Sí. Puede Sí. ser. Pero bueno, nada, qué sé yo. Por ahí tampoco te conozco tanto. Igual es medio algo que uno no lo sabe hasta que lo... Sí, hasta que no lo vive. Pero yo te diría, la verdad, o sea, si no fuera tan taxativa la pregunta, te diría a los dos, la verdad. Ujú. Me encantan los perros, me encantan los gatos. Ok. Vamos a cerrar con esta. ¿Triunfar y morir joven o tener una vida discreta y vivir mucho? Qué sé yo. O sea, yo le tengo miedo a la muerte, no me quiero morir. Mm. Creo que te diría tener una vida escrita y morir al final. Quizás estoy dando todas las respuestas no basadas, en realidad. Tendría que decirte que soy el rey del infierno, No, que está buenísimo. quiero triunfar y morir joven, que quiero ser el más pijudo de un pozo de mierda, qué sé yo. Por ahí te tendría que decir todo eso, pero bueno, no puedo. Hoy le tengo miedo a la muerte. Si tuviera más información, por ahí te digo, bueno, sí, triunfemos y nos muramos, ya fue. Pero tengo ganas de disfrutar las cosas que disfruto todo el tiempo que pueda. Y si vos me decís que tengo 30, 40 años más que en otra, respecto de otra situación donde va a pasar algo que yo no sé qué es, pero me hace triunfar y no, bueno. Porque total, de acá a 200, 500, 1000 años, ¿quién se va a acordar de mí? O sea, todo esto se termina para nosotros, pero se va a terminar para el mundo también. O sea, en algún momento nos va a pegar un meteorito y todo esto se va a terminar. O el sol va a explotar y ya está, y nos morimos todos. O sea, yo creo que vale la pena disfrutar la vida terrenal. Y como no creo, porque no sé, pero creo que no lo sé. No creo que haya nada en el más allá. No creo que vaya a reencarnar. No creo que nadie me esté esperando en el cielo. Quiero maximizar la vida en el presente, acá en la tierra, todo lo que pueda.
¿Qué cosas disfrutas? ¿En qué cosas está tu cabeza en el día a día? Mira, la verdad que disfruto mucho de cosas banales, si querés. Disfruto mucho de viajar me encanta, de conocer lugares nuevos, porque rara vez vuelvo a un lugar donde ya fui. De conocer lugares nuevos, disfruto de sentarme a tomar café en un café, de comer una medialuna. En este momento disfruto mucho de armar mi biblioteca, porque pasé muchos años en muchos lugares distintos y entonces leía libros en fotocopias o prestados o de biblioteca o en Kindle, y ahora tengo lugar y ahora quiero coleccionar todo lo que leí y tenerlo ahí, que sea un testimonio de mi vida. Eso lo disfruto mucho hoy. Pero también disfruto, no sé, de dormir un fin de semana, de salir a comer con mi novia, de ver a mi familia, de darle besos a mi perro, de tomar una soda que me mate de gas, qué sé yo. Disfruto de todo eso. Bueno, Marcos, ¿algo que no te haya preguntado, que quieras agregar? No, creo que fue bastante exhaustivo. Es la entrevista más larga de mi vida. Hasta Mira, ahora. abusé de tu generosidad ahí. No. Muchas gracias por la invitación. Es un placer. Y bueno, creo que salió bastante bien dentro de todo. Yo la pasé bien. Bueno, yo también. La Eso gente, es lo importante. La gente que se... ¿A quién le importa? ¿Muchas Bueno. puteadas le están pasando mal a ustedes? No, bastante bien. Bastante bien, ¿no? Ok. Bien. Bueno, gracias, posta. Nada, gente, bueno, gracias a los chicos de Laura por prestarnos el estudio de nuevo. Gracias, posta. Si alguno del otro lado, como siempre decimos, tiene ganas de empezar un podcast, contactan directamente a los chicos de Laura vía Instagram, o me contactan a mí, a los herederos, y nosotros les pasamos el contacto, que es un lindo lugar para hacer este tipo de cosas. Y bueno, nada, Doy fe. no a cada fe, Marcos. Y bueno, nada, nosotros el viernes volvimos a transmitir por Twitch en casa y el miércoles que viene de nuevo por acá. Así que nada, gracias por estar del otro lado y bueno, gracias, Marcos. Gracias. No, gracias a vos. Nos vemos, gente.